digamos que hay una pinza ahí muy fuerte contra España. Son muchos los intereses. ¿Por qué España está como está con Marruecos? Está completamente sometido a Marruecos, porque hay muchas pinzas. El trabajo que hace Marruecos lo hace de maravilla, porque pone en su nómina a un montón de gente clave en España. O sea, Pedro Sánchez es un tío aupado por un sector, como poco un sector de las cloacas, o sea, todo este tema de las saunas. Su suegro es propietario de unos puticlubs y de unas saunas, donde se está grabando a gente influyente, y casualmente Pedro Sánchez, prácticamente de la nada, va escalando posiciones en un partido donde hay gente pringada en estas cosas y termina siendo presidente del gobierno. Entonces, alguien tiene interés en poner a ese tipo ahí. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del canal El Cambio de Guardia. Hoy tengo el placer de compartir este espacio con dos personas que son responsables de uno de los documentales más fastidiosos para el gobierno que puede existir. El documental se llama Sánchez S.A. Voy a dejar en la descripción del canal, dejaré el enlace para que podáis acudir a él. Y sin más dilación os presento a Javier Martínez, Javier Soria. Un placer teneros aquí teneros en el canal y nada, cuando queráis podemos empezar. Muchas gracias, Dani. Un placer para nosotros. Pedro Sánchez, a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, Pedro Sánchez el guapo, Pedro Sánchez el del Falcon, el de si necesitan ayuda que la pidan, el de los viajes a Dominicana. ¿De verdad los españoles saben quién es Pedro Sánchez? yo creo que no tienen absolutamente ni idea de todos los quién es Pedro Sánchez, ¿no? O sea, acabas de decir 3 o 4 cosas que es Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez es muchísimas más cosas y la mayoría de la gente no lo sabe. Se sabe quién es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y sus sombras cada vez se ven más, pero poca gente sabe, creo yo, su origen, de dónde viene, cómo llega a dónde está. Y bueno, y en parte del documental, sobre todo una primera parte, como es natural, es contar esto. O sea, es contar quién es ese tipo, quién es la persona y cómo ha llegado ahí, porque la historia es fascinante, la verdad, es digna de Hollywood. Sí, totalmente. Yo que he visto el documental ya lo he visto 2 veces y en todas las veces me quedo con ganas de más. No sé si os habrá pasado a vosotros montándolo, pero yo... Claro, es que se podría haber hecho un programa de 20 horas, un documental de 20 horas fácilmente, pero había que resumir. Hay gente en los comentarios que dice, oye, ¿no habéis puesto esto? Bueno, ya, claro, es que no se puede poner todo, es imposible. Sí. Pero al hilo de lo que preguntabas, yo creo que todavía, aunque veas el documental, sigue habiendo una cara muy oculta de Sánchez, porque te haces una idea un poco del personaje, de cómo llega, de las cosas raras que hay por ahí, ¿no? las cosas que no concuerdan. Pero aún así, yo creo que Sánchez todavía tiene una capa más que está oculta, aunque veas el documental y aunque estés muy puesto en política y estés todo el día mirando el Twitter, hay una capa más que se nos escapa a todos. Que yo creo que es... Porque se dice de Sánchez, bueno, pues se ha dicho muchas cosas, ¿no? Pero como que ha dado una vuelta de tuerca al socialismo y tal, y bueno, sí, pero yo creo que Sánchez no estaría ahí si no tuviera gente por encima que quiere que esté ahí. ¿Quién creéis que está ahí? No sé, yo no me refiero quizás a un Zapatero, por ejemplo, que pueda ser el número 1 de la trama de la que se habla en el documental, de varias tramas, podría ser el número 1 Zapatero. Yo no me refiero a eso, me refiero a que Sánchez no está solo. Sánchez está como presidente, ya presidente de gobierno no llegas simplemente porque tienes yo qué sé, a un concejal de Madrid grabado en la sauna. Llegas con muchos más apoyos y también de fuera, exteriores, me refiero. Y sin eso yo creo que no se puede entender la figura de Sánchez. La noticia de las saunas, ¿cuándo sale? Porque esto es algo que le dice Feijóo hace creo que unos meses, por primera vez, cuando ya se le hinchan un poco las pelotas y dice, pero ¿usted de qué saunas ha vivido? Pero la noticia es de antes, ¿no? Hombre, o sea, mucho antes. En el Twitter hay un tuit famoso de Pedro Sánchez que dice lo de en la pizzería Luna Rosa, tomándome una pizza cojonuda, ¿no? Ese tuit me parece que es de 2011, si no estoy confundido, por ahí. Y yo la primera vez que veo ese tuit citado, refiriéndose, o sea, relacionando la sauna Adán con la pizzería Luna Rosa, que están en la misma calle a 50 metros, fue como en 2016 o 17, o sea, cuando Sánchez todavía no había llegado a presidente del gobierno, cuando le echan del PSOE por primera vez y hace la ruta del Peyot. Ya en Twitter había gente que citaba ese tuit y decía, qué curioso que esté al lado la sauna Adán de esto, sauna Adán, que es del suegro de Pedro Sánchez.
Sí. Entonces, en 2016, esto en mentideros, en los modernos mentideros que es Twitter, ya se comentaba. Y la gente ya hablaba de Sánchez y su relación con las saunas, Chaperro Sánchez, o sea, esas cosas ya se hablaban. Pero se hablaban en un foro muy, pues eso, de Twitter. Yo creo que se infravaloraba, como suele pasar también con estas cosas, que la gente se lo tomaba, algunos como si fuera una coña, otros como si fuera una conspiración de 4 locos, etcétera, hasta que hace unos meses Feijóo lo dice y de repente esto se convierte ya en, voy a decir la palabra inglesa, en mainstream, ¿no? Y ya todo el mundo está hablando de las saunas. Pero insisto, hace 10 años había gente que ya había detectado esto. Sí, si estás en Twitter, facha, te sueles enterar de lo que va a pasar en el futuro. Sí, sí, parece como las conspiraciones de los Simpsons, ¿no? Tal cual. ¿Y en qué momento decidís sacar a la luz este documental o empezar un poco a grabar este documental? Bueno, este documental nosotros ya habíamos hecho 4 antes. El primero, sin tener ni puñetera idea de lo que eran hacer documentales, seguimos sin tener idea, pero el primero sí que no, el del 11M, y a partir de ahí hemos hecho varios más, ¿no? Del aborto, del Valle de los Caídos, de Cataluña. Claro, aquí había... Y a nosotros nos gusta en el canal, sobre todo, no tratar temas de mucha actualidad, porque para eso ya hay más gente que lo hace mejor que nosotros. Nosotros nos gusta tratar temas más trascendentes, pero sí es verdad que hay veces que hablamos de actualidad porque es inevitable, ¿no? Sobre todo cuando de la actualidad puedes extraer algo más, ¿no? Yeah. Es cuando nos acercamos a la actualidad. Y claro, habíamos tratado temas para nosotros muy importantes, pero muy genéricos. Y no sé, quizá como también con las tertulias que hacemos los domingos, había llegado la hora de hacer algo más concreto, algo más no sé, de bajar a la tierra y mirar alrededor en España qué está pasando, quién está al mando, quién es. Yo creo que un poco la motivación es esa. Es verdad que también, bueno, pues ya en el documental del aborto tuvimos la colaboración de Hazte Oír, nos proponen hacer uno de este estilo, nos cuadra, lo vemos bien, estamos en el mismo barco y vamos para adelante. Pero vamos, de todas maneras los detalles de cómo se pergeña todo eso los tiene mejor Javi porque él ha estado más pendiente de ese proyecto. Sí, o sea, yo creo que al final esto es una... O sea, hay una conjunción de voluntades que es esencial, de la que habla Getro, que es que en un momento dado, tanto Hazte Oír con los que habíamos trabajado en el aborto como nosotros, estamos preocupados por la actualidad de España y aunque nuestro... O sea, ni el suyo ni el nuestro realmente core o nuestro punto central no es hablar de este tipo de cosas, porque Hazte Oír, por ejemplo, están muy mojados en la parte judicial y son, vamos, los que han llevado a cabo todas las querellas, etcétera, que ahora mismo están enjuiciando a la hermana del presidente, o sea, al hermano del presidente, a la mujer del presidente. Todo eso es Hazte Oír quien está dando la cara en los tribunales y nosotros, como dice Getro, tenemos otro tipo de preocupaciones para hablar en el canal y demás, pero claro, de repente se nos junta una preocupación. Ellos tienen unos medios y acceso sobre todo a unas personas que nosotros quizá a bruto no podemos y nosotros tenemos esas capacidades técnicas que aunque no sepamos tanto hacer documentales como nos gustaría, al menos sabemos más que hace 5 años, ¿no? Y la verdad es que la conversación, por abundar en esto, la conversación fue muy fluida, o sea, chicos, queremos contar esta historia bien, la actualidad es absolutamente apabullante, todos los días están saliendo noticias de nuevos casos de corrupción, nuevos temas, que tal, la conversación de WhatsApp de este, el email que mandó este otro, y hace falta alguien que lo cuente ordenado, sí. ¿Sabes? Y nosotros creo que lo que sí sabemos de hacer documentales es eso, es estructurar la información de manera que se pueda ver la foto global, ¿no? De hecho, de este documental quizá lo que yo destacaría más es esa famosa pizarra, ¿no? En plan Seven, que con chinchetas, con hilos rojos, va relacionando toda la trama, ¿no? Y quizá eso es lo que hace falta, en mi opinión, a nivel informativo cuando se habla de Sánchez. Entonces nosotros detectamos que eso lo podemos hacer, Hazte Oír detecta que esto hace falta hacerlo y las cosas ligan muy bien. Luego, de cómo se empieza a cómo se termina haciendo un documental, pasan un millón de cosas. Uno hace un guión, luego entrevista a gente, ese guión cambia, luego monta las entrevistas, el guión cambia por tercera vez. O sea, es absolutamente distinto lo que el día 1 se plantea de lo que el día del estreno sale, ¿no? A la luz. Pero también porque la propia actualidad te va pisando muchas veces y dices, tengo que introducir. Y porque no es un documental en el que nosotros contemos cosas, sino que son los entrevistados los que te van relatando pues todos los casos, ¿no? No es Pirata 1 hora y media hablando, ¿no? Porque podría haber sido también, y una serie de imágenes y tal. Pero no, son la gente que ha estado especializada y a la que, por cierto, nunca le han hecho mucho caso o incluso han ido a por ella, ¿no? Estos años. Que además son 4, son los que salen ahí y 2 más, o sea, nada más. Sí.
los que han tenido las narices de hablar de estos temas. Entonces, pues claro, tú puedes tener una idea de lo que te van a contar, pero luego te tienes que sentar con ellos y escucharles, ¿no? Y esa es la gracia de una vez, aunque tú tengas una estructura montada en la cabeza, una vez que ya les has escuchado, encajar las piezas. Para que el relato sea cómodo de llevar para el espectador, que no se pierda, que sea divertido. Intentamos romper de vez en cuando con algo así de humor. Y luego también, bueno, hay que contar cosas serias y cuando hay que contar serias las sabemos contar también, o sea que... De hecho, hay una parte del docu que es, quedan en España cuatro jueces, 4 periodistas y ya está. Sí, eso un puñado de valientes. Un puñado de valientes. Y un puñado de valientes. O sea, esa afirmación a mí, cuando vi el docu, dije, hostias, aquí hay algo, ¿eh? Porque algo de verdad, quiero decir. Hay mucha ciencia ahí, porque en general la gente buena lo que quiere es que le dejen en paz. Quiere vivir su vida en paz, no quiere estar metido en follones. Entonces, hay mucha gente buena que no quiere meterse en follones y aunque les estén haciendo la vida imposible, pues se resisten a plantar batalla, porque ellos de verdad lo que quieren es que les dejen en paz, quieren vivir en paz. Claro, a esa gente hay que explicarle que ya no se puede así, ya no se puede, porque ya nos han puesto en un punto en el que hay que hacer cosas. O sea, tenemos que luchar también nosotros, porque es que si no, nos arrolla. Sí. Y hasta ahora, pues eso, ¿quién lo había hecho? Pues un puñado de hombres valientes. Pero además que esa gente de la que habla Getro, nosotros nos podemos incluir. O sea, a mí lo que me gusta y mi mundo ideal es un mundo en el que Terra y Nota habla de Chesterton, habla de, qué sé yo, de Armenia, cine, habla de cine, habla de... historia. ¿Sabes? A mí ese es el mundo ideal, un mundo en el que yo no tengo que hablar de política porque no hace falta, es decir, porque no hay nada que contar, ¿no? Y que yo puedo dedicar mi tiempo a solazarme en las cosas abstractas que me atraen. Pero es que la vida te obliga y dices, oye, de verdad yo tengo este foro o tengo este canal o tengo este número de visitas, etcétera, y no voy a decir lo que pueda para hacer un bien por España, ¿no? Pues sería un poco injusto. Entonces, creo que hay mucha gente que todavía no ha dado ese paso y también es bueno que vea que se puede dar ese paso, que a lo mejor hay consecuencias. De momento estamos a una semana del estreno y todavía no las ha habido. A lo mejor hay consecuencias, pero aunque las hubiera, creo que merecería la pena, ¿sabes? Sí, bueno, eso también cada es uno importante. puede hacer lo que... O sea, que cada uno tiene que preguntarse qué puede hacer. Bueno, y no todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Pero a lo mejor uno puede apoyar sin que se le vea mucho, pero puede apoyar haciendo una serie de cosas que hasta ahora no se había planteado y que pueden ayudar mucho a la causa, ¿no? Sí, incluso compartir un vídeo, ¿no? Simple y llanamente, por vamos. ejemplo. Sí, o sea, que esto está al alcance de cualquier persona que está en su casa. Una conversación con los amigos o en el trabajo. En vez de callarte y decir, no, yo de política no hablo, no, pues no te calles. Es lo que ha existido hasta ahora, ¿no? El me callo, me autocensuro, ¿no? Exacto. El no te signifiques, que se decía antiguamente. No te signifiques, No te hostia, signifiques. somos de otra época, ¿eh? Pero eso, el me callo, me autocensuro, no doy mi opinión por las represalias que pueda tener tanto en mi círculo de amigos como en mi círculo familiar como en el trabajo también, podría Fíjate, te voy ser. a contar una cosa que me preguntó ayer mi hijo. Mi hijo tiene 10 años. Y me dijo, papá, ayer me dijeron una frase en clase y quiero que me digas qué te parece. Me dijeron que es mejor ser amable que tener razón. Yo le miré así y le dije, pues mira, hijo, depende de la cosa que sea. Si estábamos hablando de que a ti te gusta más la pizza de chorizo y a mí la de salami, pues a lo mejor sí, para no llegar a una discusión, es mejor ser amable y decir, vale, pues sí, la tuya es mejor. Pero hay cosas que hay que defender, que la verdad se tiene que defender. La verdad antes que la paz, ¿no? Claro. Entonces, uno, si lo que tú estás buscando es tener tu razón, es poner el yo por encima, entonces ahí, ojo, cuidado con eso. Pero si lo que estás haciendo es defender una cosa que es verdad y que no eres tú, que está ahí, que tú te adhieres a ella, la cosa cambia y a veces hay que ser, bueno, no hay que perder las formas, pero no hay que dejar de dar la tabarra y de hablar alto, porque la verdad necesita de nosotros que la defendamos. Además, discúlpame, o sea, me parece que esa No dicotomía... necesita, perdón, requiere de nosotros que la defendamos. No digo que esa dicotomía es falsa, o sea, es mejor ser amable que tener razón. Se puede tener razón siendo amable, o sea, lo que... No sé por qué está contrapuesto llevarle la contraria a alguien o decirle a alguien abiertamente qué es lo que piensas, aunque sea contrario a lo suyo, con ser amable. Se puede hacer perfectamente, de hecho... Sí. O sea, nosotros intentamos hacerlo también. Obviamente, en un documental que se llama Sánchez S.A., una historia de corrupción, es muy difícil templar gaitas, ¿no? Sí. Pero nosotros, joder, en nuestro canal, cuando hablamos de millones de cosas, hay desacuerdos entre nosotros. O sea, Getro y yo no pensamos en muchísimas cosas ni parecido y no pierdes las formas por no pensar parecido, pero en cosas trascendentes también, ¿eh? Sí.
No sé, o sea, me parece que esa es una falsa dicotomía también, Sí, bueno, que parece que ofendes por no darle la razón al de enfrente. Me No, parece pues, que me dijo que la asignatura era educación cívica. No me digas más. Puede ser algo así. Dios No lo mío. sé. Yo no sabía que tenía esa asignatura, la verdad. Pero me dejó muy tocado y se lo expliqué. Lo entendió, ¿eh? Lo entendió. Sí. ¿Cómo puede ser que el miedo a expresarte con libertad se haya convertido en el nuevo mantra? Bueno, porque nos han obligado a callarnos, claro. Porque en cuanto decías algo, iban a por ti. Yo recuerdo en la facultad, teníamos en la Facultad de Derecho en la Complu, allá en los primeros 2000, teníamos muchos debates políticos, pero claro, era una minoría abrumadora la que pensaba ciertas cosas. Lo demás era todo a capón. Y en cuanto decías algo que no cuadraba, pues ya está que facha, así, venga, cállate ya, ¿no? Al final éramos amigos y tal, y bueno, pero en los debates de clase yo recuerdo que era imposible hablar. Imposible hablar. Era una cosa. ¿Y por qué? Pues porque tenía coste. Entonces la gente no quería problemas, lo que te digo, la gente no quería problemas. Sí. Y entonces esa es una tendencia de la que ellos aprovechan. Sí, sí. Claro, si hay uno que no quiere presentar batalla, pues yo lo voy a arreglar. Sí. Oye, vamos al docu. Vamos. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que habéis tenido al grabarlo? Desafíos. O sea, la verdad es que antes lo comentábamos fuera de cámara, para mí ha sido de los más... o sea, es de los más potentes de contenido, etcétera, etcétera, de imágenes, de producción, etcétera, pero también creo que ha sido de los más fáciles de producir, o sea... Ya llevamos 4, ya O sea, más la o menos experiencia es un sabíamos. grado, se ha contado con gente muy buena, o sea... O sea, con este nos ha pasado un poco como con el del Valle de los Caídos. El del Valle de los Caídos lo grabamos en un día. Todas las entrevistas las hicimos en un día. En este se ha hecho, no en un día, pero en un periodo de tiempo muy pequeño. Con lo cual ya íbamos preparados para eso, sabíamos lo que teníamos que hacer y hemos ido a dar la estocada, ya está. En otros no, en otros, claro, pues la falta de experiencia y también pues la intendencia de cada caso, pues te hacían viajar miles de kilómetros para tener una entrevista, volver, en fin. Este en ese sentido ha sido más fácil. Yo creo que el reto fundamental es, bueno, aquí hay un montón de cosas. Quizá es eso. ¿Cómo las ponemos juntas para que...? ¿Y qué dejas fuera? Claro. O sea, tienes 90 minutos, 93 dura. Sí. ¿Qué eliges? Porque de verdad que es que si te pones... El otro día lo hicimos en un programa de Terra y Nota, nos pusimos a enumerar, solo a enumerar los casos, y fueron 40 minutos. 40 minutos diciendo nombres de casos. Entonces, claro, si tienes 93, solo enumerando has gastado 40, tienes que elegir mucho. Entonces yo creo que el reto fundamental es ese, es cómo aprovechas el tiempo. No puedes hacer un documental de 3 horas. En este caso yo creo que hubiera sido un error hacer 3 episodios de 1 hora cada uno, porque eso es infumable. Y quizá ese elegir es el principal reto, pero es un reto de producción, no es un reto de presiones, de que alguien te esté... Sí. Sí, yo creo que en este no hemos tenido problemas de eso. Ha sido eso, hacerle el relato correcto para que, coño, no solamente el que lo ve termine de verlo y entienda un poquito más lo que está pasando, sino que no se haya aburrido por el camino, ¿no? Claro. Eso es el gran reto. Y una de las preguntas del documental es que si Sánchez ha hecho algo bien en todo este tiempo. A la gente le cuesta preguntar, ¿eh? Es dura, ¿eh? Yo no lo sé, yo también me costaría mucho. Hay algunos que optan por decir qué cosas le han salido bien a él. Claro. Pero cosas buenas, a mí me cuesta mucho, ¿eh? Sí. Desde vuestro punto de vista, ¿cuál es la jugada más astuta de Pedro Sánchez hasta ahora? Es que... Para mí lo del COVID, para mí lo de 2020. lo de los medios de comunicación. Para mí Sí. esa es la jugada perfecta, porque desde entonces estamos como estamos, ¿eh? Sí. Y siempre ha habido una línea editorial de ciertos medios, los más potentes en España, que eran de izquierdas, pero bueno, había una especie de, a lo mejor, ficción de alternativa, ¿no? Más o menos ficción en algunos casos, pero por lo menos había algo. Después del 20 no hay nada, no hay nada. No hay ningún medio grande que no diga las mismas consignas que el gobierno. Sí, eso es la propaganda institucional, ¿no? Es lo que hace. Crea gente que es cautiva del poder, ¿no? Eso es. No, y eso es verdad que desde un punto de vista estrictamente técnico lo ha jugado fantástico. Sí, sí. O sea, moralmente me parece deplorable, pero lo ha jugado muy bien. O sea, esas portadas de periódicos, ¿no? Para mí esa imagen, que la gente vea el documental, pero es una de las escenas que para mí es más poderosa. Sí. El momento de las portadas de periódico, el que lo haya visto sabe a lo que me refiero y el que no, que lo vea, Sí. para mí es maravilloso. O sea, en silencio absoluto, ir viendo cada portada y decir,
la madre que lo parió. Sí, Eso sí. es técnicamente fenomenal. Pero además, a día de hoy, todavía ha abundado más en esto. En Televisión Española ahora mismo se regalan programas, o sea, digo, se regalan a ellos, ¿no? O sea, a nosotros nos cuestan una pasta. Pero se están regalando programas que no ve nadie por muchos millones de euros y cada 2-3 meses sale una noticia nueva de a no sé qué periodista, que es una pesebrado de la vida, le han puesto un programa y va a ganar 4 kilos. A no sé qué periodista que no conoces de nada, pero que ha escrito 3 artículos loando al líder, se le ha dado un programa... Y van rotando y de repente te das cuenta que entras en la parrilla de Televisión Española y cada 3 meses hay un programa nuevo o retiran otro antiguo por varios kilos y nadie Sí. está monitorizando eso, ¿eh? Y eso Sí. solo en la tele pública. Luego ya están todos los medios privados que están comprados de otras maneras. Pero que es que el que destaca en un medio privado rápidamente se lo llevan a la pública, le ponen un tal y aquí pacías por Sí. gloria. Y pasa incluso, perdona que te diga, con podcasters, youtubers que no ve nadie, que es que entras en sus canales de YouTube y hay Ya sé, nombres y ya sé de apellidos. quién hablas. Hay nombres y apellidos. Gente que tiene canales de YouTube con 500 visitas, 300 visitas por vídeo y de repente le han metido un programa en Televisión Española y a lo mejor el tío se está llevando un sueldo de 50, Sí, le 60, patrocina. 70, 80 mil euros. De repente le patrocina Coca-Cola, Ecoembes, gente así, ¿no? O sea, Es muy fuerte. este tráfico de influencias del que estáis hablando, o sea, propios influencers trabajando para el político Bueno, de turno. O sea, esto fue público en el COVID, también se dijo, ¿eh? En el COVID se dijo que el gobierno había formado como una especie de escuadra de influencers que en Instagram, en La ha TikTok... contado la gata de Schrödinger, la ha contado. Bueno, yo la creo. cuenta ella, efectivamente, que es una de los premiados. Ya. ¿Sabes? Y ella lo cuenta, efectivamente. O sea, que el gobierno había montado una escuadrilla de influencers que en TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, o sea, cada uno en su red, tenían que apoyar el relato del gobierno, referido sobre todo a que los confinamientos eran maravillosos, Sí. que las mascarillas ayer no, hoy sí, mañana no de nuevo, pero bueno, todas estas cosas que pasaron en 2020. Y ellos estaban trabajando para el gobierno, además. O sea, no estaban trabajando para el Estado, no estaban trabajando para el gobierno de España. Sí, Y lo cuentan ellos, vamos. sí, sí. Y ahora mencionas mascarillas y a través de las mascarillas es de donde salen Claro. la mayoría de estos casos, ¿no? Claro, quizá por eso yo creo que 2020 es ese... Por eso tú marcabas eso, ¿no? En plan, eso es lo que mejor le ha salido, claro, sin duda alguna. De ahí es de donde puedes tirar. Sí, desde 2018 hemos vivido un montón de cosas, pero en 2020 es cuando se aprieta el acelerador a todos los niveles, ¿no? Sí. Diría yo. Pero no solo en España, también en el mundo. O sea, para mí el 20 es un punto de inflexión mundial, en la historia del mundo, para mí. Me recuerda un poco a lo que decíais en el otro docu de 2004. 2004 Sí. empieza una época y 2020 es como que se para el tiempo y empieza otra historia En diferente. 2004 empieza una época, tiene matices esa afirmación, pero sobre todo ocurre en España. En el mundo es en el 2001, yo creo, con con el los 11S, 11S, sí. el 11S. Pero a nivel planetario, o sea, en todos los países y de una manera brutal, el 20 es una cosa que no se había visto nunca. Sí, sí. Es como que 2001, 2004 todavía no se han superado del todo, al menos en la conciencia de las personas, y llega 2020 y es otra historia completamente diferente. Y a partir de 2020 se empiezan a destapar varias cosas que empiezan a afectar a gente muy cercana, ¿no?, al poder político. Y lo que nos queda. Sí, ¿eh? Claro, también por eso a mí me parece que no es descabellado pensar una cosa que decía antes Getro, y es que Sánchez no es que esté amparado por supuesto, solo el Partido Socialista o, por supuesto, solo las cloacas de las que hablamos ahora, si quieres, porque está claro que hay un apoyo de un sector, al menos de las cloacas en España. Es muy probable que esté amparado por poderes un poco superiores, o sea, que exceden España, que en 2020 tenían una agenda que cumplir y tenían un acelerador que apretar y necesitaban a un tipo como Pedro Sánchez, que con un tipo como Mariano Rajoy también lo hubieran conseguido, ¿eh? O sea, no Sí. seamos naif. Por supuesto, para lo que se tenía pensado, y en todos los países ha sucedido, con gobiernos conservadores, de izquierdas, de extrema izquierda, de extrema derecha, medio pensionistas, tecnócratas y todo lo que se te pueda ocurrir. Pero es cierto que un tipo como Pedro Sánchez, para el ejercicio que se quería hacer en 2020, era bastante buena pieza, ¿no? Sí, a nosotros ya, los que estamos más metidos en política, ya vamos viendo desde hace tiempo que da igual PP o PSOE para ciertas cosas, para las cosas trascendentes da igual, cuanto más a los que mandan sobre ellos. ¿Qué más les da el PP o el PSOE para hacer lo de los confinamientos o lo que sea? Bueno, en ¿Qué más Europa da? gobiernan juntos, ¿no? Claro, por eso, y que en todos los países de nuestro entorno al menos, la respuesta ha sido muy similar. Otra cosa es que la nuestra ha sido igual de lesiva de derechos, pero además chapucera, y además corrupta, y además la peña se ha llevado dinero con mascarillas. Pero la parte de lesión de derechos fundamentales se ha producido por igual en países gobernados por socios de un lado y socios de otro. Sí. Eso tampoco nos engañemos. Sí, sí. Se suele decir lo de calienta que sales. ¿Quién es el que está calentando? Porque has dicho, ahora hace un momento has dicho que y lo que nos queda. Lo que nos queda, quiero decir que
que seríamos unos locos si pensáramos que ya lo hemos visto todo y que Ya. no pueden pasar cosas que... O sea, lo que nos ha enseñado estos años es que pueden pasar cosas que no nos imaginamos, Sí. que pueden afectar a nuestra vida. Cosas como no poder salir de casa, que se lo dices a alguien en el 18 y te dice, tú estás grillado. Sí. La gente que hablaba de esto, pero había gente que hablaba de esto, de pandemias, de confinamientos, eran los locos, eran los locos. Nadie se podía imaginar que esto podía ocurrir, nos ha ocurrido a todos. Entonces, una guerra en Europa es imposible. Bueno, pues mira, ahí tienes la de Ucrania, ¿no? Quedarte sin luz un día entero. Quedarte Todo sin el país. O sea, que van a ocurrir más cosas, eso es evidente. ¿Cuál es- No sé cuál es? cuáles, pero van a ocurrir más cosas. ¿Cuál es el eje principal de todas estas desgracias para el país? Aparte de Pedro Sánchez. No, yo es que Pedro Sánchez de verdad no creo que sea el eje principal, ¿eh? O sea, creo que es una figura que es interesantísima conocer, es justo monitorizar y es legítimo criticar porque su gestión política es la que es, por la corrupción, etcétera, pero yo no creo que sea el eje principal, ni creo que sea el ideólogo o el pensador. De hecho, al revés, creo que es una pieza en mucho más. Ahí vuelvo a lo que decía antes, ¿no? De las cloacas y tal. O sea, Pedro Sánchez es un tío aupado por un sector, como poco un sector de las cloacas, o sea, todo este tema de las saunas. Su suegro es propietario de unos puticlubs y de unas saunas, donde se está grabando a gente influyente, y casualmente Pedro Sánchez, prácticamente de la nada, va escalando posiciones en un partido donde hay gente pringada en estas cosas y termina siendo presidente del gobierno. Entonces, alguien tiene interés en poner a ese tipo ahí. El eje está más en ese alguien que en Pedro Sánchez. Ya. O sea, ese eje, ¿no? Yo lo movería más hacia quien le ha colocado que hacia quien ha sido colocado. Que luego él también creo que es un tipo con una relativa autonomía y luego se ha inventado maneras nuevas de corromper, de aprovecharse, etcétera, porque él tiene un interés personal, por supuesto. O sea, Pedro Sánchez se ha dicho siempre, ¿no? Su interés personal era ser el presidente de la Internacional Socialista o tener un puesto destacado en algún organismo internacional, pues en la OTAN o en la Unión Europea o algo así. O sea, él quería ser un tipo de prestigio internacional y ¿Pasar a la historia? claro, y pasar a la historia, ¿sabes? Entonces, Sí. yo creo que él, por supuesto, no es un mero peón, es algo más que eso. Pero no creo que sea el eje central. O sea, desde luego no es el rey del tablero, ¿sabes? ¿Las grabaciones de las saunas las está utilizando él o también gente cercana a él? Nosotros sabemos, por lo que hemos podido entender de lo que nos dicen los entrevistados en el documental, que esas grabaciones se han podido utilizar para auparle en su escalada al poder. Ahora, que lo esté usando otra gente que haya podido tener acceso para chantajear al PSOE y librarse de ellos de otras historias, pues puede ser. De eso también se habla en el documental. Sí, se habla de ciertas personas que no siendo muy intelectualmente hablando capaces de tener un ministerio, por ejemplo, o un cargo de poder, están ahí desde hace mucho tiempo. O sea, gente que pega carteles, o, bueno, no quiero decir los nombres, que la gente vaya y se vea el docu, pero gente que pega carteles y de repente pega el pelotazo y se convierte en la persona de confianza del presidente. O sea, y también porque esa gente sí que comparte un perfil donde, o sea, que a día de hoy es muy útil para la política española, y es que es verdad que no son grandes intelectuales, ni son tecnócratas, ni son gente con una especialidad de gestión de gobierno, etcétera, muy potente, pero lo que sí son todos ellos y comparten todos ellos es que son marrulleros. O sea, son gente que se mueve bien en el barro, se mueve bien en la pelea a corta distancia, se mueven bien en el navajeo, y eso es muy útil en el estadio político actual, es decir... Perdona, Javi, no es que sea útil solo, es que si no puedes sobrevivir en política. O sea, si te metes en política tienes que estar dispuesto a hacer ese tipo de cosas. Sí. Porque si no, al mes o a los 2 meses vas a salir. O sea, si eres un tío íntegro, lo llevas crudo. O sea, de hecho, toda la vida ha existido la fontanería, ¿no? Que se llama en plan en los partidos y tal. Siempre ha existido fontaneros, hay inteligencia, o sea, inteligencia quiero decir en el sentido de espionaje, inteligencia, lo ha habido siempre en los partidos, de hecho creo que es normal, es lógico, son organizaciones con bastante poder, pues igual que las empresas tienen sus sistemas de inteligencia, de contrainteligencia y tal, empresas grandes, ¿no? Me parece algo natural. La diferencia es que eso siempre ha sido algo como, digamos, servicios adscritos al partido, no era lo central, y desde la época de Sánchez, precisamente por esa subida al poder a través de estas cloacas, estas saunas, todas estas historias, los fontaneros, los marrulleros, los encargados de sacar la basura son los que se han aupado en el partido. Y eso ya te digo, todos los gobiernos de todos los sitios, pero desde luego de España, han tenido a ese tipo de gente trabajando, pero nunca les han tenido arriba. O sea, Zaplana,
Trillo tenían millones de efectos, pero no eran fontaneros, ¿sabes? No eran el tipo de tío que hace el trabajo sucio, son el tipo de tío que se lucra del trabajo sucio, y se han lucrado, exageradamente, pero no eran ellos los que lo hacían. En el PSOE de Sánchez, quizá eso es lo que distingue al sanchismo y quizá eso es lo que distingue este PSOE de lo que algunos llaman el PSOE bueno, que no existe, pero lo que sí que era el PSOE, al menos aparentemente pulcro, ¿sabes? Ya. Y eso, joder, es una diferencia. Ya. Pero son las bases las que ponen a esta gente, ¿no? O sea, ¿creéis que las bases del PSOE quieren a ese tipo de gente a día de hoy? Porque Bueno, esto desde 2014... En el documental también se habla de que cuando había primarias, de repente en alguna circunscripción aparecían de repente 300 militantes que eran nuevos y que determinaban la votación. Entonces, la base lo ha querido, bueno, ya sí, pero ¿qué base? Sobre todo cuando hablas de fontaneros, es muy arriesgado dar por hecho que no van a hacer fontanería en su propia manera de llegar, ¿no? Claro. Entonces, no sé, yo me fío poco. También es cierto que las bases... Pero es verdad, sí, perdona, Javi. Es verdad que eso tienes la doble visión. Por un lado, la que te acabo de comentar, pero por otro lado, una vez que ya llega al poder Sánchez, a la gente que vota PSOE, tradicionalmente, le encanta cómo Sánchez da de mamar a los demás. Eso es. Vale. Les da igual lo que haga Sánchez porque está dando de mamar al PP. Eso es lo que yo iba a decir también, que se retroalimenta. O sea, Claro. esto también es algo común en política. Tú llegas y una vez llegas, aunque no compartiera, la gente que te ha hecho llegar ahí no comparte tu ideario, una vez tú ya mandas, la gente se va a adaptar a tu ideario y eso es un círculo vicioso. O sea, cada vez las posturas se van enconando más porque el que te ha upado ahí tiene un sesgo de confirmación, digamos, y tiene una necesidad de sentir que te ha upado y que ha hecho bien. Entonces, aunque luego tú le traiciones y aunque luego tú defiendas una cosa distinta completamente, hay una tendencia natural a justificar eso y a decir, bueno, es que yo le apoyé, entonces yo no me puedo haber equivocado. Conclusión, vas cambiando poco a poco y te vas acercando cada vez más a esas posturas. Eso es una cosa muy habitual y creo que en el PSOE de Sánchez, en el PSOE actual, eso se ha visto. Había una gente que concebía que Pedro Sánchez iba a llegar para hacer una serie de cosas o para no hacer una serie de cosas. Amnistía es el ejemplo más claro. Sí. Sánchez va cambiando de opinión y sus votantes y sus bases van cambiando de opinión junto con él. Hay gente conocida que puedes rastrear como dice, la amnistía jamás se producirá. Bueno, la amnistía no creo que se produzca, pero si se hace es porque Sánchez es un estratega y tendrá un as bajo la manga. Bueno, hombre, la amnistía se está produciendo, pero tened en cuenta que no sé qué. Bueno, a ver, que la amnistía tenía que producirse y si no lo has entendido es que eres gilipollas. Claro. Sí, esto es si un no, poco... no eres demócrata. Claro, y si no estás a favor es que eres un puto fascista. Y dices, pero tío, si hace 3 meses estabas diciendo que no se iba a producir, que era imposible que se produjera. Entonces, esa línea de pensamiento... Sí, la ventana de Overton. Claro, ¿no? y eso es muy habitual, insisto, y tiene un montón que ver con sesgos, tiene un montón que ver con procesos psicológicos de confirmación, de defender siempre tu última jugada, pues llevarla hasta el extremo, ¿sabes? Sí, es la radicalización un poco de la política, bueno, que siempre ha sido bastante radical, pero es que en los últimos años esto ha sido no parar. Y hablando de las cloacas un poco, o sea, ¿cuál es la diferencia entre las cloacas de ahora con las de antes? O sea, hablar de las cloacas para mí también siempre lo he dicho, es una cosa que hay que coger con pinzas. A veces hay que tener en cuenta que incluso lo que más sabemos, o sea, yo qué sé, lo que se ha conseguido desentrañar y tal, muchas veces puede estar contaminado porque se ha querido que se sepa, etcétera. O sea, no hay que ser soberbio, ¿no?, cuando se habla de estos temas y pensar, ¡buah! Hemos descubierto la piedra filosofal de las cloacas. Bueno, pues a lo mejor es que te la han dado. Porque son cloacas, o sea, es que es su trabajo, tío. Estamos hablando de gente que se mueve, pues eso, en los ambientes del espionaje, en los ambientes de la información muy controlada, medir qué das, en qué momento. Puede que haya chapuzas, ¿no? Puede que haya mortadelos y filemones en nuestro CNI, pero es que no es el CNI, o sea, es que estamos hablando de que las cloacas exceden eso también, o sea, dentro del propio CNI, por poner el ejemplo del Centro Nacional de Inteligencia, que lo más tal, hay subgrupos y hay grupos que luchan contra grupos y hay familias y hay intereses. Entonces, o sea, esto lo digo como un poco aviso legal, ¿no? En plan, mucho cuidado con esto, todo lo que digamos a partir de ahora pueden ser opiniones, puede ser tal, pero que no nos lo tomemos ni nosotros mismos como que tenemos clarísimo, hemos desactivado las cloacas, porque puede ser hecho aposta, ¿sabes? Sí. Yo diría con esto que tendemos a identificar cloaca con Servicio Nacional o Centro Nacional de Inteligencia. Y bueno, Villarejo, que yo sepa, era policía, era comisario. Con lo cual, la cloaca no es solamente los servicios de inteligencia, hay cloacas en todos lados. O sea, la cloaca es aquello que se hace, esas operaciones que se hacen
fuera de la legalidad, ocultos a todo el mundo, que permiten seguir protegiendo el sistema, ¿no? Eso se ha hecho siempre. Sí. Entonces, ¿cómo se hacía antiguamente a lo mejor? Pues quizás se utilizaba más la violencia, o los asesinatos, o ese tipo de cosas. En los 80, en los 90, se hacían, y los hemos visto todos. Quizás ahora han cambiado un poquito, porque ha cambiado el mundo también muy rápido, y ya no se hacen tanto así, aunque puede haberlo también, pero yo lo que sí detecto es que se hacen otro tipo de operaciones diferentes que no requieren la violencia y que encaminan a la gente a pensar de una manera u de otra, ¿no? Sí. Si hay descontento con la situación política actual, bueno, pues vamos a crear una cosa que recoja ese descontento, pero que nosotros podamos encaminar a donde queremos, y no que ese nuevo proyecto se haga las preguntas fundamentales de por qué cojones el sistema no funciona, ¿no? ¿Por qué el sistema está tan mal hecho? Entonces, en vez de que se pregunten eso, vamos a intentar tirar por, bueno, pues vamos a crear un grupo, un partido detrás de este líder carismático que diga que aquí el problema pues son, yo qué sé, las paguitas, ya está. Entonces, todo el mundo centra en las paguitas como si eso fuera la panacea, ¿no? Sí. Yo creo que eso, digamos, en mi opinión, tampoco, yo no soy experto en nada de esto, pero como espectador lo percibo. Yo creo que las operaciones ahora de ese tipo de cloacas son más de este estilo, ¿no? Para llevar a la... Porque también se ha aprendido que eso funciona mejor, ¿no? Hay menos margen para el error. Vamos a encaminar a todo este descontento hacia donde nosotros queremos. Pero Sí. eso a nivel de bases y de gran público, yo estoy muy de acuerdo. Pero luego a nivel ya de impactar en políticos concretos o en personas concretas con cargos de responsabilidad o que van a acceder a esos cargos, ahí sí que creo que se ha innovado poco. Es decir, hay 3 vías fundamentales que se han utilizado tradicionalmente y que se siguen utilizando, que son dinero, o sea, soborno puro y duro, es decir, haz esto por mí y te llevas esto, y eso creo que se sigue produciendo hoy. Lo que pasa es que cada día es más sofisticado, también porque cada vez hay más trabas para hacerlo con dinero contante y sonante. Entonces, ahora tienes que crear ciertas estructuras, o tienes que hacerlo a través de comisiones por mascarillas, o tienes que hacerlo a través de un futuro puesto, las famosas puertas giratorias, ¿no? Un futuro puesto de gestión en una empresa privada a cambio de favores presentes, ¿no? Eso, bueno, dinero. Sí. Luego hay una parte que es amenaza, o sea, violencia o amenaza. Entonces, haz esto, plata o plomo, ¿no? Haz esto o te voy a pegar 2 tiros, o haz esto o a alguien le va a pasar algo. Y también creo que cada vez en eso se es más discreto, más tal, pero al final hay una amenaza de violencia, y esa violencia puede ser física o puede ser social, o sea, puede ser, se te va a desterrar de la sociedad, se va a saber tus trapos sucios, vas a acabar en la cárcel, etcétera. Eso es una... Y luego hay una tercera parte que desgraciadamente está al mismo nivel que las otras dos, que es lo venéreo. Y por eso volvemos a las saunas, y por eso volvemos siempre a las prostitutas, y por eso, porque lo venéreo funcionaba hace 500 años, funcionaba hace 100 y funciona hoy. Y a mucha gente se le pilla por ese sitio. O sea, ¿sabes? Y les pones a una señorita delante y le cuentan cosas que no deberían contar, y le grabas y tienes tal, y desde luego hay perversiones y hay comportamientos, voy a decir, no estándar, ¿sabes?, que en determinados círculos se dan con mayor asiduidad. No sé si es por temas de pertenencia al grupo, no sé si es por degeneración, cuando ya lo tienes todo, tal, pero está claro que hay determinados comportamientos que en estos grupos se producen más, y cuando tienes pruebas de que se han producido, sabes que la sociedad eso no lo va a tolerar. O sea, hablo de comportamientos muy, muy fuera de la norma. Gracias a Dios. Entonces, esos 3 caminos, a nivel cloacas, a nivel tal, creo que se siguen aprovechando, insisto, quizá cada vez con mayor sofisticación, sobre todo en la parte económica. Las estructuras cada vez son más complejas. Antes se llegaba con un maletín al concejal, se le ponía y se hacía, ¿sabes? Sí. Ahora se hace pues más sofisticado, pero se hace. Y los otros dos, insisto, la violencia está algo desterrada, pero luego también pasan cosas, ¿eh? O sea, que a Aldama le tirotearon el coche, que a Vidal Cuadras le volaron, o sea, le pegaron un tiro en la cabeza, ¿sabes? Y bueno, ¿será el régimen de Irán o no? No lo sabemos, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, esas cosas siguen sucediendo. El hermano de Begoña Villacís fue asesinado con un subfusil en mitad de una carretera, de la A5, me parece, si no estoy confundido, o de la A3, bueno, de una carretera que salía de Madrid a 5 kilómetros de la capital. Y de repente aparecieron unos tíos con un subfusil y lo mataron, ¿sabes? Entonces, esas cosas siguen sucediendo, ¿sabes? Sí. Pero bueno, y yo creo que las cloacas operan con esos 3 temas, desde luego es donde se sienten como más
cómodos y es el manual de instrucciones básico. Luego habrá otros sistemas de presión, de tal, que... Sí, yo creo que porque también está... Bueno, hablar de esto ya te pone el gorrito de plata, ¿no? Pero yo sí que creo que para llegar a ciertas instancias te tienen que aupar, y para auparte primero te tienen que haber enganchado por algún lado. Claro. Una vez que te han enganchado por algún lado, te dejan ir, para que seas fiel a ellos. Claro. ¿Que te desvías? Sacamos esto. Pero vamos, que tenemos grabado tuyo con... Que además eso, a mí no me parece tan gorrito de papel de plata si tienes en cuenta que en casi todos los grupos humanos hay ritos de iniciación más o menos complejos, más o menos visibles, más o menos públicos, pero lo hay en todo, o sea, desde el equipo de fútbol hasta la novatada del colegio mayor, hasta el mero ponerte un nombre, o sea, Terra Ignota no es Javi, Getro, Pepe, Pirata, Jorge I, que es Terra Ignota, ya haberte puesto un nombre, poner un logo, etcétera, ya crea una suerte de pertenencia que te distingue de la mera conjunción de 6 personas, ya es un grupo, ¿no? Y también hay unos determinados ritos de iniciación y también hay unas de unas no pruebas vamos a de hablar. confianza. No, pero me entendéis lo que quiero decir, ¿eh? O sea, Sí, hablo sí, en un plano hiper blanco del asunto, o sea, no pasa... Pero que sí que la pertenencia se demuestra de determinadas maneras, pues tonterías, tío, pero en el Twitter tú tienes puesto que perteneces a Terra Ignota. No es que yo se lo haya exigido, Getro, si quieres pertenecer tienes que poner esto. No se lo exiges, pero sí que él quiere dar una prueba de yo pertenezco a esto, ¿sabes? Tanto ad intra, o sea, para nosotros que lo sepamos los 6, como ad extra, que todo el mundo sepa que él pertenece. Pues yo creo que eso se da en todos los grupos y, por supuesto, en grupos que tienen como forma fundamental de actuar cosas ilegales, cosas inmorales, cosas ilícitas, etcétera, la demostración de pertenencia tiene que ser algo que haga que los demás confíen en ti plenamente, que sepan, tú no me vas a traicionar porque yo, si te traiciono a ti, te jodo la vida. Entonces, yo creo que ese intercambio de información sensible sobre que tú has hecho algo muy, muy ilegal o muy, muy inmoral es esencial para poder confiar en un grupo que además no puede regirse por la ley. O sea, si tú fallas al grupo no te puedo denunciar. La única manera de tenerte pillado es una prueba de confianza muy gorda. Claro. Vamos, que no me parece tan gorrito de papel de plata, es lo que quería decir con todo eso. Sí, sí, sí. Nos desviamos un montón, tío. Nah, no pasa nada. O sea, somos... Es el nexo un poco entre la pertenencia al grupo y lo que puedas hacer en tu vida privada, porque si ahora nos vamos a lo que estabas diciendo tú ahora, lo fundamental en este caso es que el portero del puticlub, que todo el mundo se pensaba que era un tipo muy, muy tonto, que tal, sabiendo dónde se estaban metiendo, ya estaba grabando al resto para tener esa prueba que dices tú de decir, si me traicionas, te traiciono. Claro. Y ahora se están empezando a traicionar los unos a los otros. Claro. Y ahí iba yo antes, muy antes, cuando decía que ojo que esta gente no se la minusvalore, no se piense que como no son tecnócratas ni grandes políticos y tal, no están donde tienen que estar. Están exactamente donde tienen que estar, tal y como es la política hoy, tal y como es el gobierno de Pedro Sánchez y tal y como es el PSOE como estructura de poder que está funcionando en España. Entonces, esta gente es la ideal para llevar este tipo de partido, para llevar este tipo de gobierno, ¿sabes? Son el tipo de tío que te graba a la mínima porque sabe que algún día eso va a ser una herramienta que nos va a venir muy bien, ¿sabes? Sí, una prueba de cargo, ¿no? Claro. Sí, sí, porque tienes a un profesor, un electricista, un portero de puticlub y una persona que no ha ganado ninguna de las elecciones a donde se ha presentado, que es Pedro Sánchez. Claro. Ha ganado las primarias de aquella forma y después ha ido escalando poco a poco hasta el poder. Claro, Pedro Sánchez, sus 4 primeros cargos electos, ninguno de ellos entra él por listas, todos entra por sustitución del anterior. O sea, él se queda el número 11 en unas elecciones donde ganan 10. Él se queda el número 13 en unas elecciones donde hay 12. Y siempre acaba entrando por sustitución de otro, ¿no? Yo no conozco bien los entresijos de eso, o sea, reconozco que hablaría por hablar, pero no me extrañaría que esas sustituciones, la persona que se haya ido obligada por una serie de cosas. Claro. O sea, oye, sabemos esto, te tienes que pirar. Oye, tu imagen está empezando a estar dañada porque se va a conocer tal información, te tienes que marchar. Y casualmente siempre entra Sánchez por, ¿sabes? Sí, o también te dan otro cargo en otro sitio, ¿no? Claro. Porque lo que pasó, no sé si es en Extremadura, cuando ha sido con lo de Badajoz, ¿no? Lo del hermano de Pedro Sánchez, que la persona que estaba implicada dentro del gobierno de Extremadura, se van todos para que esta persona pueda entrar y estar aforado. Entonces, esas personas que se van de gratis. Hay que premiarlas, claro. Claro. Lo que decíamos antes, o la premias o la castigas si no lo hace, pero lo que está claro es que tienes 2 mecanismos, ¿sabes? No te vayas a Badajoz, vete a la presidencia del Congreso, porque esa señora está ahí. Bueno, pues que cada uno piense lo que quiera. Pues sí, que cada uno que en casa que lo vaya masticando, ¿no? Claro. También eso es una cosa que sí me gustaría aprovechar este foro para aclarar. Cuando antes Getro comentaba que hay gente que dice esto no lo habéis puesto o no habéis hablado de esto en el documental,
Y el argumento principal es el que decíamos antes, hombre, son 93 minutos, tengo que elegir y tengo que crear una historia que tenga un nexo narrativo tal, además tiene que ser disfrutable, artísticamente potente, etcétera. Pues por eso he elegido, ¿vale? Punto 1, ese es el motivo. Punto 2, eso no obsta para que tú, que es lo que nosotros siempre hemos querido hacer cada vez que hemos producido documentales en cada programa nuestro, nuestra idea siempre es introducir un hambre o una inquietud en el espectador y que luego él investigue más. Es decir, aquí todos, nosotros los primeros, a día de hoy con internet, con las redes sociales, con teléfonos, incluso con la IA a día de hoy, tienes un montón de herramientas para tirar de hilos. Entonces, nosotros hemos hecho Sánchez S.A. una historia de corrupción, 93 minutos que cuenta una serie de cosas. Si de ahí hay algo que a ti, por ejemplo, te inquieta especialmente o te fascina, o una figura que a lo mejor nosotros no le dedicamos mucho tiempo, pero a ti te resulta particularmente interesante, tira de ese hilo, ve investigando y produce tú, no te digo un documental porque no es necesario, pero a lo mejor pues llamas a uno de nuestros invitados y abundas con él, o haces un artículo en un periódico, o simplemente un hilo en Twitter contando lo que tú opinas, ¿sabes? Sí. Pero ¿qué quiero decir? Es imposible en 93 minutos pretender desactivar la grandísima trama de corrupción que nos ha traído hasta donde estamos, pero lo que sí que se puede es inquietar a muchísima gente, pues de momento casi a 500.000 de personas, y dentro de ese 500.000 a lo mejor hay 10 personas que les inquieta puntos distintos a cada uno de ellos y de ahí van sacando van tirando del hilo, ¿sabes? Sí. Y eso lo hicimos igual con el 11M, creo yo. El 11M es muchísimo más extenso, son 10 horas, pero ni pretende ni puede dar respuesta a todas las incógnitas, locuras, barbaridades que se cometieron en la investigación y en los juicios del 11M. Pero es suficiente para que el que lo vea diga, wow, aquí han pasado muchas cosas y si te interesa, tira del hilo. Y además nosotros encantados, eso también lo digo desde ya, encantados en ayudar a cualquiera que quiera tirar de alguno de los hilos, si podemos ayudar. Por supuesto, nosotros ayudaríamos en cualquier información que se pueda dar, o sea, que podamos dar tal, pero que también ayudaríamos con empujarlo, darle fama, etcétera, porque no competimos con nadie, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, a mí me da igual que mañana aparezca el documental que Sánchez no quieres que veas.com. Ojalá, vamos. Desde luego yo lo movería todo lo posible. Porque yo no he hecho este documental para otra cosa que para que se hable, ¿sabes? Sí, para despertar ese espíritu crítico en las personas, ¿no? Eso es. Ese siempre ha sido el fundamento de todo lo que hacemos. Después de 5 años creo que es muy evidente y además poca gente es tan como nosotros de no querer dar una respuesta cerrada a todo. No lo hemos sido nunca y, vamos, es que no podemos porque somos 6 personas. Si es que, vuelvo a lo mismo, somos 6 tíos y entre nosotros no estamos de acuerdo. Si la marca Terra Ignota diera una solución por válida, estaría ofendiendo a los primeros a la mitad del grupo, como poco. Sí. Y hablando de hilos conectores, la palabra Hidalgo, porque hay una persona que está muy metida en esta trama, que la gente no sabe muy bien quién es, que es Javier Hidalgo. Yo la verdad es que yo me pierdo, ¿eh? Con los empresarios que están alrededor de algunas de las tramas, la de hidrocarburos, la de tal, yo me pierdo, la verdad, si te soy sincero. Relacionado con el Europa, el rescate, claro. Begoña... Nosotros lo que intentamos hacer en el documental es ver cómo todo eso puede tener relación con Sánchez. Cómo es muy difícil que Sánchez no supiera nada de eso, mejor Claro. dicho. Pero tampoco andamos en todos en los pormenores de todos los casos, porque ya sería imposible. Y además porque yo particularmente, nosotros seguramente tampoco estamos tan metidos en la actualidad como para saber identificar a todos los que operan en todos los casos, ¿no? Pero que siempre ha habido una especie de casta que en otros países se les llama de otra manera, pero en España nunca se utiliza esa palabra. Siempre había una casta de empresarios que, bueno, pues que se forran con el sistema que tenemos y que al final son los que deciden unas cosas u otras, pues es innegable. En este caso hemos visto algunos de ellos, pues uno que había hecho el videojuego de comandos, otro que no sé qué. Hemos ido conociendo cosas pues que saltaban un poco a la vista y que eran curiosas, pero es que es imposible conocerlo todo. Y gente que siempre cae de pie, o sea, también cuando se habla de empresarios, es curioso porque se les distingue de los políticos, ¿no? En todas estas tramas de corrupción siempre hay empresarios, o como Hidalgo, como, ¿cómo se llaman estos de apellido compuesto, macho, de toda la vida, de la constructora? Si es que hace poco ha salido algo de ellos. Bueno, me acordaré mientras hablo. Pero vamos, se habla de empresarios porque son la gente que siempre cae de pie, cambie el gobierno como cambie, ideológicamente estemos donde estemos, parece que esa gente nunca tiene ideología, no tiene ningún tipo de interés en que... Poderes fácticos. Claro, y da igual que el aborto sea legal, ilegal, hasta la 26 semana, da igual, a esa gente eso le da absolutamente igual. Ellos van a caer de pie, ¿sabes? Entonces, al final también cuando tienes elementos de ese estilo, o sea, gente que lo que está buscando es lucrarse, simple y llanamente ya ni siquiera buscan poder, porque hay gente que busca poder, y es muy evidente, y renuncia a sus principios por poder. Pero es que esta gente ni siquiera es por poder, porque no lo ejercen. Lo único que buscan es la tela marinera, ¿sabes?
Entonces, claro, ahí ya te enfrentas a gente, en mi opinión, con la que la conversación es nula. O sea, yo podría combatir en el mismo campo de juego con un político corrupto, incluso con un tipo que renuncia a sus ideas por conseguir poder. Te mueves en el terreno de la política. Pero con esta gente, o sea, con gente cuyo único interés es llevarse 1 millón más, para mí no hay tablero de juego. O sea, es otra película, pero no es otra película en plan Venus y Marte, es otra película en plan metaverso y espaguetis. O sea, no estás hablando de lo mismo, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No? Sí. Sí, yo creo que lo importante de aquí, por lo menos con nuestro documental, es que la gente se lleve por fin o que despierte a la realidad de que en España también existen oligarquías que dominan el campo, digamos, por debajo de la tierra, que algunos se lucran, algunos buscan poder, pero que eso ha existido siempre, que son los poderes fácticos, los famosos poderes fácticos, y que, bueno, pues que muchas de las cosas que ocurren en política no se pueden entender sin la actuación de esta gente, de estas oligarquías, que siempre están ahí, que como dice Javi, siempre caen de pie. Sí. Pero que eso existe. O sea, aquí, lo que queremos transmitir también un poco es que no solamente... O sea, que Sánchez ha llegado a donde está con todas estas tramas, no es porque él ni sea un genio del mal, ni sea aquí, sino porque hay muchos operadores de muy distinto signo y de muy distintos intereses que al final siempre están ahí y siempre recogen las migas de todo, ¿no? Sí. Y son los que mueven los hilos. No, y que, perdona, que nadie se confunda que este documental versa sobre Sánchez y se llama Sánchez S.A. porque Sánchez es el presidente del gobierno actualmente, pero que está hablando de todo eso que dice Getro. Y que si hubiera sido Feijóo, habría sido Feijóo. Vamos, y de hecho, bien. Hombre, vamos. Desgraciadamente sucederá. O sea, desgraciadamente dentro de 5 o 6 años nos veremos obligados, no sé si nosotros seguiremos aquí dándolo todo, pero alguien se verá obligado, y espero ser yo, de verdad, a hacer un Feijóo SL. Estoy un 99% seguro. Sí. Y de hecho, ya te digo, si yo sigo en ese momento con la capacidad que tenemos ahora, con el empuje que tenemos ahora y con los medios con los que contamos ahora, lo digo desde ya, me comprometo. Esperemos que con más. O con más, ¿no? Pero me refiero que si estoy en la misma posición que tengo ahora, me comprometo, vamos, que el día que haya que hacer un Feijóo SL lo voy a hacer yo. Venga, un pacto. El próximo docu, si es relacionado, si tiene estas características, venís aquí también a contármelo, ¿vale? Sin duda alguna, vamos. Y hablando de los poderes fácticos, ¿creéis que hay algo que contrarrestre de alguna forma esos poderes fácticos que podrían ser las instituciones, que hasta hace no muchos años han funcionado de forma medianamente correcta y que poco a poco también ha habido una degeneración de las instituciones en este país? A mí me hace gracia eso, porque yo creo que no. Vale. Las instituciones nunca lo han sido. Ha habido apariencia ha habido ficción de que funcionaban y qué tal. Pero yo estoy convencido de que las instituciones que tenemos están creadas a medidas de una cosa muy concreta, que es el régimen que tenemos, para que se puedan hacer determinadas cosas y otras no. Es decir, yo creo que nunca hemos jugado en un terreno de limpieza. Nunca ha habido un terreno de juego equilibrado. Para mí, desde el minuto 1, la balanza está inclinada y lo que pasa es que ahora es más evidente, porque también es verdad que el mundo ha cambiado mucho, ya no se lleva lo de las apariencias, antes se llevaba lo de la apariencia, ahora se lleva dar de mamar al otro. Entonces, claro, ya la apariencia ha quedado en un segundo plano, porque se ha superado por otra cosa que funciona mejor. Entonces, ¿quiere decir que antes todo funcionaba bien y de repente viene un tipo que era muy corrupto y ya es todo mal? No, para mí no. Para mí todas esas instituciones nunca han sido más que una ficción. Y ya había algunos también que avisaban de aquello, antes de que empezara la movida. Pero también, otra vez, eran los loquitos. Yeah. Y yo no digo que yo esté adscrito a ellos, pero que, coño, había gente que sí... O sea, tenemos que intentar extraer de la gente que dice cosas medianamente sensatas la cosa sensata y no descartarlo porque es fulanito. Yeah. Esa es una cruzada que tengo yo, particular. Porque hay gente que me cae muy mal en la política, pero a lo mejor de repente dice una cosa que está bien y no porque sea un gilipollas voy a tener que, no sé, que no hacer caso a una cosa que es objetivamente verdad. Sí. Esa es mi cruzada personal, pero no con la política, sino con los compañeros de trabajo. Este tío es un gilipollas y no lo soporto, pero está diciendo una cosa que es de verdad, que tiene razón, que tenemos que hacerlo así porque si no nos vamos a la mierda. Pues vamos a intentar abstraernos, ¿no? Pues con lo que me preguntas, yo creo que es un poco igual.
Y además la historia nos lo ha ido demostrando poco a poco. Yo creo que ya, ya conviene que despertemos todos y digamos, tío, hay gente que ante lo que está pasando está diciendo una cosa que no se oye en Antena 3 o en Telecinco, en las tertulias políticas. Oye, a lo mejor algo de esto tiene... A lo mejor no, pero voy a escucharlo. Voy a ver qué puedo extraer yo de aquí. Y luego ya pues lo confronto con mis principios, con mis valores, con lo que sea. Pero bueno, por no enrollarme más. Para mí las instituciones siempre han sido una mentira. Lo que pasa es que ha habido una evolución en lo que funcionaba. Lo que funcionaba, insisto, en un mundo pre-2000 era guardar las apariencias. Lo que funciona a partir de entonces es dar de mamar al otro. A mí lo que sí hay un punto que sí me parece que es definitivo y hay una diferencia abismal, es que las instituciones siempre creo que, como dice Getro, han estado preparadas para poder utilizarse de esta manera, es decir, no eran realmente un filtro y se podían haber utilizado. Es cierto que durante algún tiempo no se han querido utilizar de esta manera, o al menos visiblemente, vamos a dejarlo por lo menos en el visiblemente, pero sí que también hay una grandísima diferencia, y ahí es donde para mí está el punto, y es que a nivel de cómo han podido ser utilizadas siempre ha sido así, pero al menos antes eran útiles. O sea, funcionaban en lo que tenían que funcionar para el ciudadano. Aunque luego arriba estuvieran pasando cosas, aunque luego arriba se estuvieran lucrando, aprovechándose, utilizándolo para meter una agenda, todo eso por supuesto. Pero al menos funcionaba para el ciudadano. Entonces tú mandabas una carta por correos y te llegaba, ¿sabes? Y llegaban las cartas. Y no te llegaba un aviso cada vez que te tenían que meter un paquete en tu casa, no te llegaba un aviso. No, te llegaba el paquete. Ahora te llega un aviso siempre, siempre. Aunque estés en casa 24 horas haciendo guardia en la puerta, nunca vas a ver a un cartero que meta un paquete, ¿sabes? Eso es una realidad. La televisión española, por supuesto, siempre ha sido una maquinaria de agenda del gobierno de turno, o peor, del gobierno anterior. O sea, ha habido épocas donde Televisión Española lo estaba dominando todavía los del gobierno anterior, ¿sabes? Una cosa totalmente esperpéntica. Pero es verdad que en Televisión Española antes, al menos, había programas de interés. O sea, había algún programa interesante. Aunque luego los noticiarios o aunque luego las tertulias estuvieran dominadas por determinada tal, pero yo qué sé, podías ver a Félix Rodríguez de la Fuente. Y eso era bueno. Sí, claro. O sea, podías ver buenos documentales, podías ver series relativamente interesantes. Pero es que ahora ni siquiera Televisión Española produce buen entretenimiento. Solo produce agenda. Antes al menos había agenda y entretenimiento. Correos, toda la vida ha sido utilizada para poner amiguetes, pero al menos eran amiguetes que podían gestionar lo que es un servicio de correos nacional. Ahora es que son amiguetes y encima son ineficientes. Sí. Entonces, la política de amiguetes, el construir las instituciones a tu imagen y semejanza, es algo que se ha hecho siempre, pero es cierto que antes al menos funcionaba. La justicia también es otro ejemplo muy claro. Nos dedicamos nosotros a esto. Entonces, la justicia en España, en el Consejo General del Poder Judicial, siempre se ha puesto amigos. El Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo siempre se ha distinguido en los medios como conservadores y progresistas. O sea, todo el mundo sabe quién es quién y siempre se han intercambiado cromos, se han hecho tratos, etc. Pero también es cierto que tú hace 5 años tenías un juicio y la fecha que te ponían era 4 o 5 veces más corta que la que te ponen ahora. La sanidad, 3/4 de lo mismo. Que en el Ministerio de Sanidad se coloca gente ad hoc, no tengas duda. Que los directores de determinados hospitales están ahí por ser quien son, no tengas ninguna duda. Pero tú antes pedías una cita y tú tenías una cita en una semana. Ahora pides una cita y la tienes en 6 meses. Y eso es una realidad en toda España. Entonces, las instituciones no es que se hayan degradado desde el punto de vista de la pureza y de la limpieza institucional. Se han degradado desde el punto de vista de lo eficiente, de la gestión. Y eso es lo que es imperdonable para mí. Porque claro, desde luego, si tengo que elegir, hay 4 escalones, ¿no? Yo puedo elegir que sean instituciones limpias y eficientes, corruptas y eficientes, limpias e ineficientes, o corruptas e ineficientes. Estamos en ese. Sí. Y yo, desde luego, de los 4 prefiero estar en el primero. Pero si tengo que elegir, no pueden ser limpias y eficientes, prefiero que sean corruptas y eficientes que limpias e ineficientes. Eso también lo tengo claro. Sí, pero eso en relación a los servicios públicos estoy de acuerdo. Pero en las instituciones, lo que se supone que salvaguarda la democracia, eso siempre ha sido para mí una ficción. Porque que se permita que el Tribunal Constitucional se elija como se elige, eso es una ficción. Porque eso no es que ahora de repente haya uno, ahí va, un estudioso, ¿no? Como Gandalf cuando va ahí a estudiar los libros antiguos y da con la tecla. No, eso ha estado, es una herramienta que siempre ha estado ahí. Y antes pues no se utilizaba de esta manera porque lo que primaba era guardar la apariencia. Pero esa herramienta, esa institución en la que todos confiamos como la salvadora de la democracia, siempre ha estado ahí. Y siempre ha estado para que se pudiera usar de una manera o de otra. Por lo tanto, yo creo que las instituciones son una mentira. Las instituciones de España, del régimen del 78, son una mentira. Pero igual había alguien
Porque ahora es el asalto a los jueces, ¿no? El asalto a la judicatura Claro, de Pedro Sánchez. Nosotros decimos en el documental que eso es lo último que le queda. Y es verdad en parte, porque hay mucha cosa que ya controla también dentro de la justicia. Pero sí, la ley Bolaños es la vuelta de tuerca definitiva, ¿no? Es lo que eso sí que le falta. Sí, sí. Entonces, que la instrucción la lleve un fiscal, evidentemente le va a beneficiar a él o al gobierno de turno, claro. Pero que ahora mismo sigan haciendo tropelías como quieren y bueno, se han saltado la Constitución y ¿qué ha pasado? No ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no hay mecanismos para penar eso. Claro. Entonces se puede hacer. Sí, sí. Realmente estaba al alcance de cualquiera. Este ha sido el que lo ha usado. Sí, no hay un control real de esta democracia. Claro, O sea, ¿no? Es un control, Es un control sobre el oligárquico, papel para mí. y se cierra sobre sí mismo. Entonces, realmente un control que puedes cerrar tú mismo tampoco me parece que sea un control, Sí. ¿sabes? Pero aquí incluso en temas, el famoso 155 que se aplicó en Cataluña, ¿no? Después de que eso sucediera, se han oído reclamos bastante a menudo a Pedro Sánchez de decir, ¿por qué no aplicas el 155 a Madrid en la época de los confinamientos y tal para que nos confinaran otra vez? Se ha oído decir eso por el tema de las residencias, se ha oído decir eso últimamente también, que por qué no aplica Pedro Sánchez el 155 a Madrid por el tema de la amnistía fiscal ¿sabes? O sea, por tema de impuestos, porque Madrid está haciendo dumping fiscal, no sé qué, y se está exigiendo al gobierno tal. A mí no me extrañaría que eso lo vayamos a ver. Por ejemplo, intervención directa del Estado en comunidades autónomas, demostrando que esos supuestos, voy a decir la palabra en inglés, ¿no? Checks and balances, Sí. esos supuestos contrapesos que había entre lo autonómico, lo estatal, no sé qué, no sé cuánto, eso solo ha valido cuando nadie ha querido apretar tanto el acelerador como coger y decir, es que en verdad me la pela. Entonces, el PSOE, que es el partido federalista, que no sé qué, estoy convencido que algún día va a coger, y sobre todo con Madrid, yo creo que es la víctima propicia, Sí. va a coger un día, va a aplicar el 155 para determinados temas, pues cuando Ayuso se niegue, por ejemplo, a hacer las listas de objetores del aborto, o cuando en educación en Madrid se siga consintiendo la separada, cuando toda España tiene que tener la mixta. No sé en qué punto va a ser un tema ideológico, eso también lo tengo claro, o sea, no va a ser por grandes asuntos de Estado, va a ser por un tema meramente ideológico y se va a aplicar una intervención en una comunidad autónoma demostrando que sí, que el federalismo, la autonomía y todo eso está fantástico, hasta que políticamente yo quiero demostrar que aquí el control se ejerce desde arriba, Sí. ¿sabes? Y eso, como dice Getro, yo estoy muy de acuerdo, siempre se ha podido hacer, o sea, un 155 se podría haber aplicado en cualquier circunstancia, en cualquier comunidad autónoma, por cualquier tontería. Lo que pasa es que hasta que no hizo falta en Cataluña, ese es el no lo problema. hizo Rajoy, pero por poder se puede. Es que ese es el problema de las instituciones y de la Constitución, que se puede usar como tú quieras. O sea, Campos lo dice muchas veces y yo estoy de acuerdo con él. Él dice muchas veces, con esta Constitución yo te pongo el régimen de los comunistas, del Partido Comunista Chino, te pongo el régimen de lo que quieras, porque con esa Constitución me vale. Claro. No tengo que cambiar ni una coma. Si encima ya controlas el Constitucional, que tiene una doctrina, ¿cómo la dicen? Sí, como que evoluciona, vamos, Sí. que es Sí. viva, dinámica, Constituyente, orgánica, ¿sabes? Constantemente constituyente es el Tribunal Constitucional, porque Sí. ellos deciden lo que es constitucional o no. Os referís a la jurisprudencia que van ellos ejerciendo, ¿no? Claro, o sea, pero que lo claro. que el Constitucional, o sea, lo que dice Getro, que el Constitucional lo que se supone lo que que lo que tiene que dicta hacer es interpretar. pasa a formar parte del bloque constitucional, es decir, esa interpretación, aunque sea forzando a saco el límite y yéndote a la mínima coma, acaba pasando a formar parte de la Constitución. Entonces, todo retorcimiento que puedas hacer, que es relativamente sencillo, porque la Constitución dice barbaridades como lo de las naciones y las nacionalidades, el derecho a la vida pero no sé cuánto, el matrimonio. Por ejemplo, el caso del matrimonio es el más claro. Dice, ¿cómo es? Todos los españoles tienen derecho a contraer matrimonio sin que pueda haber discriminación, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, no sé. Pero vamos, usa los términos hombre y mujer, pero no dice que el matrimonio sea entre hombre y mujer, habla de que el hombre y la mujer pueden contraer matrimonio. Sí. Claro, eso es tan abierto que uno lo puede interpretar desde su punto de vista, decir, no, solo el hombre y la mujer, otro puede decir todos los hombres con todos los hombres o con todas las mujeres, o sea, claro. Ahí cabe la poligamia, ahí cabe todo, ¿sabes? Entonces, es lo que dice Getro, lo puedes retorcer de tal modo que encima si luego tienes al Constitucional, pero que aunque no lo tuvieras, da igual, porque el Constitucional naturalmente siempre va a ir por detrás. O sea, tú primero aplicas la medida y luego el Constitucional la juzga, pero ya está la medida aplicada. Sí, y claro. si no, que nos pregunten lo que pasa en los confinamientos. Los estados de alarma se han declarado ilegales. ¿Y qué? ¿A ti te han indemnizado por haberte robado 90 días de tu vida? 90 días de tu vida estuviste encerrado en tu casa. Nadie te ha dicho nada. Entonces, vale, sí, genial, el Constitucional ha dicho que no se podía hacer. Ok, ¿y qué? ¿Y tenemos una máquina del tiempo? ¿Volvemos atrás? ¿Me indemnizan aunque sea? Porque no me parece una solución, pero bueno, si al menos me dieran, yo qué sé,
3.000 pavetes, Sí, me los tomaba de otro modo. Es que se lo van a quitar por otro lado. Ya, pues es que en verdad me los estaría dando yo a mí mismo, entonces es un poco ridículo, sí, efectivamente. Sí. Pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Que, Sí, que da totalmente. igual, que es que el Constitucional, las instituciones, como muchísimo podrían reaccionar, pero tampoco pueden pararlo a priori. Entonces, Digamos que las instituciones y la Constitución y el régimen está a merced del político virtuoso. O sea, está confiando en la existencia de que va a haber un político virtuoso. Entonces, si hay un político virtuoso, pues todo va a funcionar perfecto, porque con esas herramientas puedes hacer lo que quieras. Pero si eres bueno, vas a hacer cosas buenas. Amigo, pero normalmente los políticos no son virtuosos. no, las personas Ni son no buenos, las personas, no los políticos. Las personas. Entonces, pues los políticos menos en concreto. Pero claro, si no hay penas para cuando te saltas la Constitución, si no hay checks and balances, contrapesos cuando decides no ser virtuoso, entonces ¿qué clase de sistema es ese? Es una broma. Sí, sí. ¿Creéis que, aunque se vaya Sánchez, llegará otro que perpetuará de alguna forma el sistema? Totalmente. Yo totalmente. Sí, lo que pasa es que es probable que la alternativa que se está ya forjando, planteando, etcétera, sea Feijóo, el PP. O sea, eso, vamos, creo que a día de hoy, al menos, parece que ya está diseñado el guión y creo que va a perpetuar el sistema, pero no lo va a hacer en su beneficio, lo cual no es que yo quiera que el PP se beneficie, pero lo cual demuestra también la estupidez de la alternativa, ¿no? O sea, de la supuesta alternativa, que es que unos perpetúan el sistema y se lucran de ello y los otros perpetúan el sistema y siguen lucrando a esos. Y no hablo de lucro personal, o sea, de lucro de dinerito. Claro que en el PP se lucra ni mucho. Hablo de lucro de seguir perpetuando el poder para acabar siendo tú siempre el beneficiado. Eso lo hace mucho mejor el PSOE y la izquierda, ¿no? Entonces, el PP algún día llegará al poder, perpetuará el sistema y los defectos del sistema y no tocará ni una sola coma de los problemas estructurales que hemos comentado, pero en el ejercicio fáctico del poder va a seguir beneficiando siempre al PSOE. Lo cual es muy ridículo, o sea, es muy ridículo, Sí, porque claro. joder, ya que Bueno, el eso- sistema es corrupto y tú lo estás abundando en esa corrupción, por lo menos fue para ti. Es ridículo, pero yo creo que es su función también. Sí, sí, claro, o sea, bueno, es ridículo desde el punto de vista abstracto, desde fuera, desde el punto de vista de dentro tiene un montón de sentido, claro. Beneficia al estatismo. Claro, Sí, claro, sí. claro. O sea, y beneficia siempre a la imposición de estas agendas también ideológicas, mundialistas, modernas, voy a decir, Sí. que obviamente la misión del PSOE es avanzar y la del PP apuntalar, la del PSOE avanzar, la del PP apuntalar y desactivar toda reacción posible. La primera, como decía Getro antes, esos grupos que se forman para desactivar determinada disidencia, etc. El primero es el PP. O sea, el PP es un partido fundado por exministros de Franco que debería representar a la derecha sociológica y durante un montón de años la ha representado sociológicamente, o sea, gente de derecha, pero incluso de extrema derecha, ha votado al PP sistemáticamente durante un montón de años porque era la teoría política en España. La teoría política es que había un bipartidismo bastante aceptado y aceptable, no solo aceptado, aceptable. Derechas e izquierdas, si yo era de derecha, desde el centro derecha democristiano hasta la extrema derecha, mi partido era el PP. Y se ha desactivado absolutamente a la derecha por la existencia de ese partido. Entonces, desde luego, cualquier alternativa que se quiera dar en España, etcétera, antes que por matar al PSOE, tiene que pasar por matar al PP, eso no lo dudes. O sea, yo no tengo ninguna duda de eso, vamos. Si quieres cambiar el sistema, si lo que quieres es simplemente ganar un par de partidos, Sí. el PP es el tuyo, claro. Sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí. Mi visión personal es que como lo vean muy complicado, tanto PP y PSOE en las próximas elecciones, van a acabar gobernando juntos. Se irá Sánchez, porque es el comodín que le pedirá al PP al PSOE que se vaya esta persona, que metan a alguien moderado, que también va a ser difícil, en mi opinión, y que entre los dos decidan un poco partir el bacalao. Yo creo que ese guión está escrito, o sea, eso que acabas de comentar es un guión que se ha escrito ya y se tiene como una de las posibilidades. Creo que también el sistema funciona con algo más que un guión, funciona con 3 o 4 paralelos y en función del sentir social, en función, por ejemplo, también de cisnes negros que puede aparecer, ¿no? O sea, pues de repente puede haber una riada en Valencia que a lo mejor no esperabas y cambia un pelín el guión, entonces también el sistema improvisa. Pero yo creo que uno de los guiones es exactamente el que acabas de definir. Otro es el de la mayoría absolutísima del PP, porque se produzca un cisne negro que provoque una reacción a favor del PP en determinadas cosas. Y hay otro donde tampoco es el PP ni el PSOE, que creo que es el más improbable, pero también lo tienen controlado. O sea, no creas que si pasara el cisne negro, que hace que PP y PSOE se barran de la faz de la política española, no creas que no tienen otra cosa controlada ahí Ya. y preparada ahí. Ya. Yo no tengo duda, vamos.
Sí, sí. Sí, yo creo que si lo ven un poco difícil con otros partidos que están creciendo, como Vox o el partido de Alvise, van a llegar a un pacto entre ellos para hacer como lo que hacen en Europa. Sí, sí, y sí. tomar las decisiones entre ellos. Sí, sí, o sea, yo eso ya te digo que no lo veo difícil, y no lo veo difícil también porque creo que en gran parte poner a Sánchez en el altar del sacrificio está siendo un poco por eso. O sea, ahora en las teles se ha abierto una cierta grieta donde ya sí que se critica a Sánchez. Hasta hace 2 años nadie en televisión o en periódicos y tal criticaba a Sánchez. Y ahora se ha abierto una pequeña grieta. Esa grieta no la hemos abierto. La han abierto, ellos han abierto la puerta y han dejado pasar. Y han dejado pasar porque hace falta poder apuntalar, si algún día hace falta, el relato de sacrificamos a Sánchez y a cambio convivimos. La convivencia, ¿quién la ha roto? Ese. Quitádmela. Sí, además hay una El PSOE bueno. reflexión muy buena a raíz de lo del PSOE bueno en el documental, donde me parece que Rubén Arranz dice el ejemplo de Grecia y de Francia, donde los partidos socialistas ahí están en bajo mínimos, porque fue tal el escándalo y fue tal la debacle que en un momento dado había que elegir el sistema o el partido. Y se eligió por el partido. Vamos a cargarnos el partido, bueno, que siga existiendo, pero con bajo mínimos, pero el sistema no se toca, ¿no? Entonces, pues sí, puede que ocurra que lleguen a un pacto PP y PSOE, puede que el PSOE baje a mínimos y le toque gobernar al PP con el apoyo de Vox, pero yo creo que todo eso está dentro del guión. Sí. O sea, no lo van a dejar al azar. Está controlado. Está controlado. Sí, sí. Oye, no me quiero levantar aquí sin hablar un poco de Marruecos. Bueno, sé que es un melón, pero, Sí, es un pero me melón. gusta mucho debatirlo con las personas que vienen aquí. o sea, ¿Qué le debe España a Marruecos? O sea, España no le debe nada, al menos nada bueno, ¿no? El sistema, o sea, si seguimos en el plano del sistema y concretamente del PSOE y concretamente del PSOE de Sánchez, o sea, del actual PSOE, le debe muchísimo, claro, muchísimo. O sea, para empezar, yo pienso que le debe la permanencia actualmente. O sea, el que el PSOE siga existiendo y no se haya destruido por un montón de escándalos que podrían haber sucedido, en gran parte se lo debe a que Marruecos está callado sobre ello. O sea, yo creo que la inteligencia marroquí en este caso es bastante buena, o sea, bastante buena, quiero decir, al menos bastante eficiente para ellos, ¿no? Para su nación, que es para quien se deben, vaya. Además tienen buenísimos aliados, tienen como aliado a Israel y tienen como aliado a Estados Unidos, y desde luego la inteligencia marroquí se lucra de esas alianzas. O sea, donde probablemente están más cerca Marruecos e Israel, que están muy cerca en muchas cosas, o sea, en lo económico, en lo militar, pero donde creo que están más cerca es precisamente en la parte de la inteligencia. Y creo que Marruecos ha jugado muy bien sus cartas en ese punto, ha conseguido ser el único país de mayoría musulmana que tiene preferencia con Israel, además muy abiertamente y desde hace bastante tiempo, y ha sabido jugar esa carta, y creo que Israel se la ha pagado muy generosamente. Y ese muy generosamente, obviamente para Marruecos, implica inteligencia e información válida para sus dos conflictos en un punto, o sea, desde un punto de vista muy abierto, que tiene abiertos, que son evidentemente Argelia, que es su vecino del este, y evidentemente España, que es su vecino del norte. Entonces Marruecos, creo yo, que está jugando muy bien sus cartas para tener buenas bazas contra España y contra Argelia. Y cierro el círculo. España tenía unas relaciones con Argelia y con Marruecos, ¿no? Muy concretas en cada caso, y como era natural, con Argelia teníamos que tener una relación preferente porque con Marruecos teníamos una de relativa hostilidad o de rivalidad como poco. Hemos destruido una en favor de la otra. Entonces nos hemos pegado a nuestro enemigo natural, hemos despreciado a nuestro aliado natural, y eso solo puede ser porque hay algo que ellos tienen, o sea, una información o un control o una posibilidad de hacernos un daño que nosotros no podemos devolver, por ejemplo, vía inmigración. Ellos tienen un chantaje que hacernos que nosotros no podemos devolverles, salvo por la vía de las armas, que no es posible, o sea, eso no es posible, lo siento. Y creo que eso lo están jugando bien, y nosotros estamos, en palabras de Getro, estamos mamando sin parar de mamar, porque ellos tienen un muy buen chantaje, insisto. Creo que tienen buenas informaciones de políticos o de personas del sistema, no necesariamente políticos, a lo mejor estamos hablando también de periodistas, a lo mejor estamos hablando también de empresarios, ¿no? No lo sé. Y desde luego tienen la baza de la guerra híbrida, la inmigración, etcétera, y cuando quieren abren la espita y nos demuestran que cuando quieren meter a 100.000 tíos los meten, ¿sabes? Sí, sí. Y eso, bueno, y por supuesto hay millones de temas también de recursos, petróleo, la pesca cerca de Canarias, o sea, millones de temas que ya son derivadas que podríamos estar otras 3 horas hablando. Daría para otro podcast, sí, sin duda. Yo creo que España, una España libre, soberana, fuerte, siempre ha preocupado geopolíticamente, y los dueños del tablero, que en este caso es el dueño del tablero, es Estados Unidos,
siempre le ha interesado más un monarca que pueda tener comiendo de su mano, como es el de Mohamed, bueno, los de Marruecos, históricamente, y siempre va a tener el apoyo de Estados Unidos, incluso cuando llegue el conflicto, que llegará, ¿eh? Llegará el de Ceuta y Melilla, incluso el de Canarias puede que llegue también. Hay que recordar también que no tenemos sustitutos para los F-18, que son los únicos aviones que pueden ir y volver a la península para defender las Canarias. Eso se va a acabar y no hay sustitutos, porque además es que tenemos esa política exterior, ¿no? Y de defensa. Entonces los conflictos con Marruecos van a llegar y el primo de Zumosol de Marruecos. No, el primo de Zumosol es una cosa que entendemos los que tenemos ya acá. Es que habrá millennials aquí que no sepa qué es eso. Bueno, pues, un tío muy fuerte. Es un tío muy fuerte. Al que llamas cuando necesitas algo. Claro, pues ese es Estados Unidos. Israel, como dice Javi también, que finalmente, digamos que Israel y Estados Unidos es casi la misma entidad. Pero también Francia, los servicios de inteligencia marroquíes son los servicios de inteligencia franceses. Entonces, digamos que hay una pinza ahí muy fuerte contra España. Son muchos los intereses. ¿Por qué España está como está con Marruecos? Está completamente sometido a Marruecos, porque hay muchas pinzas, hay muchos intereses. Claro. Y con ese nivel de poder y ese nivel de apoyo exterior, puedes tener en tu bolsillo a políticos de PP, de PSOE, y hacer lo que quieras, claro. Y una vez más también, como hablábamos antes... Perdona, que lo hace muy bien. O sea, es decir, el trabajo que hace Marruecos lo hace de maravilla, porque pone en su nómina a un montón de gente clave en España para conseguir sus intereses, cosa que debería estar haciendo España con Marruecos. Por ejemplo, hemos visto hace poco esas revueltas en Marruecos, ¿no? Yo cuando las veía pensaba, ¿por qué no estamos nosotros detrás de esto? ¿Por qué no es España la que está financiando a grupos que desestabilicen Marruecos? ¿Por qué siempre tienen que ser gente de fuera que nos desestabilicen a nosotros? España tendría que tener esa vocación, ¿no? De vamos a intentar dominar a todo aquello que es una amenaza real para nosotros. Vamos a poner un gobierno títere en Marruecos que sirva a los intereses de España. Pero eso es una cosa implanteable, ¿no? Sobre todo, perdona, cuando tienes dos... O sea, hay que hacerlo por geopolítica y hay que hacerlo porque... efectivamente es tu enemigo natural y tienes que tenerlo lo más sometido posible, pero que además tienes motivos de corte histórico y humanitario, o sea, sumados, ¿vale? Lo histórico y lo humanitario, concretamente en el Rif y en el Sáhara Occidental. O sea, quiere decir, esos dos lugares que han sido territorio español y que han sido, bueno, por lo menos protectorado español en el caso del Rif y territorio español o sea, literalmente como cualquier provincia, el Sáhara. Tienes motivos históricos para decir, no, es que aquí voy a apoyar a estos grupos, que son grupos independentistas contra Marruecos, y a los que si tú juegas bien tus cartas, el día de mañana no te digo que van a ser una autonomía española porque tampoco te interesa, pero van a ser aliados preferentes de España en la región. Eso por un lado. Por otro lado, de lo que has dicho, efectivamente, yo hablaba antes del palo, ¿no? O sea, de que pueden tener informaciones sensibles, tal, pero es que otro lado apunta muy bien la zanahoria. O sea, también hay gente en nómina, cobrando directamente. Y una vez más, la plata o plomo. Hay plomo, o sea, yo creo que Marruecos utiliza amenaza contra España, pero también gasta buen dinero en comprar a gente y hay gente trabajando en el Congreso de los Diputados, o sea, hablo de diputados nacionales que cobran más de Marruecos que del Congreso. Coño, lo hemos visto más dinero, ¿eh? Lo hemos visto en el escándalo en la Unión Europea, con la macromafia. Que pensar que Marruecos es los pobrecitos, no tienen nada que hacer. Si hubiera hay mucha gente que piensa así. Nos destrozarían, ¿eh? Y de aquí unos años más todavía. Y ese era mi último punto que quería comentar. Y es que lo de Marruecos para, por ejemplo, Estados Unidos y, por supuesto, para ellos mismos, es una bicoca. Es decir, Marruecos, en su mejor escenario, es una potencia regional. Es una potencia que puede tener una fuerza importante en el norte de África y como muchísimo en el sur de la Europa mediterránea. O sea, contra España, contra Italia, pongamos, y Grecia, ¿no? Pero Marruecos, ese es su mejor escenario, ser potencia regional. Y sin embargo, España, su mejor escenario es ser potencia mundial. O sea, porque España tiene una posición evidentemente buena con los países hispanohablantes de toda América, con Filipinas, por historia, una vez más, ¿no? Con países incluso africanos, como puede ser Guinea, etcétera. Tenemos una posición geopolítica muy potente, tenemos una posición geográfica que te hace puerta del Mediterráneo, tanto hacia el Mediterráneo, digamos, desarrollado como hacia el Mediterráneo más desarrollado, y tenemos tradicionalmente una muy buena relación con los países árabes, una relación que además Franco se ocupó mucho en abundar en ella, Juan Carlos I, con todos sus defectos, sus sombras, con los países árabes tenía una relación preferente. Entonces España podría ser una potencia, no sé si mundial de primer orden, pero desde luego de las de muy arriba de la tabla, ¿no? De jugar en Europa League, no en Champions, pero sí en Europa League. Y Marruecos en su mejor escenario pasa a primera. Ese es su mejor escenario. Entonces,
a Estados Unidos ese cambio le viene muy bien. O sea, claro, apoyar a una potencia regional y convertirla, o sea, apoyar a una posible potencia regional y convertirla en potencia regional es mucho más barato, y si eso desestabiliza a una potencia mundial, has hecho el cambio perfecto. Claro. ¿Sabes? O sea, por 10 euros te has llevado 1.000. Entonces, Claro. yo creo que eso es lo que es muy jugoso y es lo que para nosotros también debería ser intolerable. O sea, decir, joder, nos está ganando la partida unos tipos que en su mejor escenario su influencia se va a extender hasta Libia. O sea, más allá de Libia, Marruecos nunca va a pintar nada. Y más abajo de Guinea nunca va a pintar nada. O sea, llegas al Sahel y de ahí para abajo ya hay otras potencias que son muchísimo más poderosas y que regionalmente además tienen nexos culturales, raciales, idiomáticos, que Marruecos nunca va a entrar, ¿sabes? Sí, sí. Entonces es muy ridículo cuando nosotros sí que somos transcontinentales y sí que tenemos una vocación europea por un lado, hispanoamericana por otro, e incluso tercermundista, como digo, refiriéndonos a tercer mundo no en el sentido de pobreza, sino del tercer bloque, ¿no? ¿Sabes? Sí, totalmente. Pero a pesar de poder hacer todo eso, como decía Getro, estamos haciendo totalmente lo contrario. Enemistarnos con Israel, enemistarnos con Estados Unidos todavía más. Bueno, o sea, yo creo que en España la geopolítica se ha concebido últimamente, sobre todo, como algo negativo, o sea, como algo de que te suena eso a no sé, como a nacionalista, chauvinista, fascista, ¿sabes? Entonces, en España se desprecia la geopolítica mucho y cuando se habla de política, si os dais cuenta, casi ningún político habla de geopolítica, ni habla de nuestra posición en el mundo. Eso es algo que se ha abandonado completamente en el tablero político. Se ha externalizado a Europa, pero aún así los demás países tradicionalmente grandes de Europa nunca han perdido de vista su posición en el mundo como nación. Hombre, sobre todo algunos. A pesar de estar protegidos de alguna forma bajo el paraguas este que han creado de la Unión Pero el Europea, ejemplo ¿no? más claro es Francia. O sea, Francia, por supuesto, es el país de los más europeístas que hay, pero Francia jamás ha abandonado su política exterior. Claro. Pero con respecto a... Yo creo que de los ejemplos que has puesto, para mí el único genuino es el de Argelia. O sea, la enemistad con Argelia creo que sí es genuina. Con la de Estados Unidos e Israel yo creo que es un teatro. Yo estoy convencido que es un teatro. Vale. ¿Por qué? Pues porque... esto daría para otra hora más. Otros 3 podcasts. Voy a intentar resumirlo mucho. Yo creo que porque los dueños del PSOE históricamente son los Estados Unidos. Estados Unidos no va a tolerar nunca a un líder que se le ponga chulo en España, y menos del PSOE. Israel, cuando hablamos de Estados Unidos e Israel, para mí es lo mismo. Y creo que la escenificación de esto a Sánchez le viene muy bien, la escenificación del conflicto con Estados Unidos a Sánchez le viene muy bien por cierta base que tiene de votante, que quiere arrebatarle a Podemos. Le viene bien por sus casos de corrupción y así los tapa, con esto de Palestina, no sé qué. Le viene muy bien como otra cosa que yo creo sin ningún tipo de prueba, que es que para mí Sánchez ha llegado a algún tipo de acuerdo con el tema del gasto militar. Ya sabes que Trump ha exigido el 5% del gasto militar y Sánchez le ha dicho que no. Y siempre que le preguntan insiste en que, bueno, una cosa es lo que se promete, otra cosa es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces por eso él dice, bueno, yo voy a meter aquí en esta partida todas las políticas de cambio climático, porque eso también al final es lo mismo, ¿no? Es lo que viene a decir. Yo creo que él ha llegado a un acuerdo, bueno, no sé si él, pero su gobierno ha llegado a un acuerdo con la Casa Blanca para que le dejen no llegar al 5% a cambio de otra serie de cosas. Y para mí todo lo de, por ejemplo, lo de Palestina es una escenificación. Es un teatro. Es un teatro. ¿Por qué? Porque llega el caso, yo creo, y me estoy tirando un triple porque no tengo ninguna prueba, pero si finalmente Israel va a echar a los palestinos de allí, porque yo creo que el acuerdo de paz no va a durar mucho, ya no ha durado, vamos, ya se ha roto en algunos casos, pero no va a ir a largo plazo, en algún lado hay que meter a esa gente, porque no la puedes eliminar, eso no lo va a permitir nadie. Y además Israel cada vez tiene menos apoyo con esto. Entonces ahí está España, para decir, oye, yo me encargo del problema, vosotros no os preocupéis y a mí me dejáis otras cosas. Se nos acaba el tiempo, ¿vale? Que es muy preciado, sé que es muy preciado para vosotros. Y voy a acabar el podcast con una ronda relámpago, ¿vale? Que vale. Siempre lo hago en todos los podcasts. Entonces os voy a pedir que lo que salga de mi boca, que lo defináis con una palabra, ¿vale? Los dos, ¿vale? Pedro Sánchez. Una, ¿eh? Una. Yo estaba pensando en 3. Psicópata. Estaba pensando en 3. Pelele. Zapatero.
¿Hijo puta es una palabra? No. ¿O son dos? Son dos. Masón. Zapatero. Herramienta. Aznar. Sinvergüenza. Farsa. José Bono. Jeta. Forrado. Irene Montero. Pobrecilla. Es que no quiero decir lo que estoy pensando. Vale. Ferreras. Gordo. Voy a decir otra cosa. No, yo voy a decir también. Resorte, voy a decir. Villarejo. Interesante. Farsante. Marlaska. Sí, me adscribo. Vale. Para Getro. Javi Soria. Amigo. Y para ti, Getro. Ignoto. Y para los dos, Terra Ignota. Casa. Hogar, sí. Preguntas de sí o no, ¿eh? Venga, rápidas, ¿eh? ¿Pedro Sánchez dejará el poder voluntariamente? No. No. ¿España es una democracia plena? No. ¿El caso Coldo es el caso PSOE? Sí. Uno de ellos, sí. Sí. ¿Os han amenazado por hacer este documental? No. No directamente. A mí no. No directamente. Bueno, ¿Hay periodismo libre en España? Sí, sí. muy poquito, pero sí. ¿Existe una oposición real, política? Sí, yo voy a decir que sí. Sí, sí, venga, sí. ¿La justicia española está controlada? ¿Está controlada? Sí. Sí. ¿Marlaska debería dimitir? Sí. Como todo. Digo, no más que el resto ni menos. Claro, sí. Si pudiera explayarme más, diría que no, porque. Pero sí, ¿no? Pero vamos. Vale. ¿Sánchez sabía lo de Coldo? Sí. ¿El PP y el PSOE son las dos caras del mismo régimen? Sí. Ahora un poco más personales y guión provocadoras, ¿vale? Dale. No sé cuánto provocará. Pero rápidamente, ¿qué os hizo despertar políticamente? O sea, a mí dos cosas. A mí el UCM. Yo ahí era pequeño. A mí dos cosas. Uno fue una cosa que había pasado un montón de tiempo, pero bueno, fue leer el libro de Mario Conde, Los días de gloria, que cuenta cómo a él le arruinan la vida entera por querer entrar en política, y eso para mí fue un momento definitivo. Eso fue lo que me hizo interesarme por la política. Y luego lo que me hizo despertar políticamente, o sea, digamos, comprometerme a nivel activista y tal, los confinamientos de 2020. Vale. ¿A quién se le ocurre el nombre de Terra Ignota? A mi hermano Jorge. A Jürgen. Vale. Si tuvieras delante a Pedro Sánchez durante un minuto sin cámaras, ¿qué le dirías? Sí, estás... Le preguntaría que. Pero claro, él me va a responder lo que quiera, claro. Claro, como hace siempre. Entonces no le preguntaría nada. No, pero ¿qué le dirías? Tampoco. Si no hay cámaras, hay otra cosa. Yo no sé, o sea, por quedarme a gusto. Yo pienso que le diría cosas pues como las que hemos hablado. Yo, o sea, diría que es un sinvergüenza, que no sabe lo que está haciendo para España, o sea, que no es un patriota, que tal. Bueno, le diría eso, que podría haber sido corrupto sin joder la nación española y que eso hubiera sido un detalle, ¿sabes? ¿Qué personaje de la política actual os gustaría que fuera una de vuestras capeas? Uy, muchos. Sí, a mí hay muchos nombres que se me ocurren, pero... Es que alguno ya ha venido también. Pero vamos, yo por decir a alguien que me cae muy bien, le tengo mucho cariño y creo que encajaría en una capea nuestra perfectamente, diría Rocío de Mer. Me encantaría que Rocío se viniera a una capea, además es buena amiga y... Vale. Y sí, Yo voy a decir otra cosa distinta. A mí me encantaría que viniera Rufián. es bueno. Porque se lo pasaría bien, nos conocería lo que es eso y a lo mejor le haríamos cambiar De opinión. Le haríamos explotar la cabeza en algunas cosas. Vale. Un político en España que sea salvable. Hombre, yo es que conozco un par de ellos
que a no ser que me hayan mentido, pues sí me parecen salvables. Claro, luego otra cosa es que mañana salga alguna cosa. O sea, yo es que conozco algunos que no es que sean salvables, es que creo que son buenas personas a día de hoy. Son buenas personas. Y claro, podríamos decir nombres, pero vamos, yo casi todos con los que he tenido trato personal, de hecho, puedo decir, o sea, si alguno de los que me está viendo es político y me está viendo ahora, que de él pienso que es buena persona. Si no, no tendría trato personal con él. Y tenemos trato personal con unos cuantos y para mí esos tíos son buenas personas. Sí. Vale. Sin duda alguna. Ahora, salvable, o sea, que crea que no es tan buena persona y puede serlo, a mí Rufián me ha gustado. O sea, Rufián creo que es salvable. Salvable, si no fuera político. O sea, su salvación pasaría por quitarse de la política y jugar con él al fútbol, o, ¿sabes? O tomar copas los viernes. Sí. ¿Sabes? Y que él fuera, yo qué sé, abogado penalista y nos tomáramos copas después del curro, ¿sabes? Sí. Entonces creo que sería salvable. ¿Qué viene después de Sánchez S.A.? ¿En Terra y Nota dices? Sí. Hay varias cosas a aterrizar, veremos. Hay varios temas potentes, pero de momento aterrizados ninguno. Y, o sea, por lo pronto lo que sí viene, y eso sí que lo puedo garantizar, una charla cada domingo de un tema que no te esperas. O sea, cada domingo a las 7:15, un podcast sobre los temas más diversos, con invitados de todo palo, e intentando ser entretenidos, rigurosos, inquietantes para el espectador. Si es convocatoria personal, en diciembre siempre tenemos la Ignotada. Y luego eso, claro. Vale, ¿qué es la Ignotada? Que yo no lo La conozco. Ignotada la hacemos todos los años, es una quedada en la que nos vemos nosotros con la gente que nos sigue y muchos de los invitados que han venido a lo largo del año o de los años. Y nada, pues quedamos en un bar en Madrid, pues, grandecito, porque Sí. si no, no cabemos, y nos lo pasamos muy bien, la verdad. Sí, nos juntamos 250 personas, está muy bien. Y luego Qué eso guay. pues va parando gente por ahí, gente que invitados, público. Yo creo que está muy bien para romper también un poco la barrera que a veces se percibe, pero es absolutamente falsa y artificial, entre el creador y el consumidor del contenido, que al final somos lo mismo muchas veces, ¿sabes? Sí. Y sobre todo con los invitados, o sea, porque la gente, a los invitados les suele percibir como gente que vive un poco en otro plano de existencia y no, son tíos como tú y como yo que se toman una cerveza y se lo pasan fantástico, ¿sabes? Sí, sí, qué guay. Un podcast que nunca os perdéis. Uno, ¿eh? Voy a decir fuentes. Vale. America First. Memorias de un tambor. Y ahora, un libro que recomendáis. Wow. ¿Tienes otra hora? Lo digo por él, yo no sé leer. Un libro, eso es imposible. De los últimos que hayas leído que te haya gustado. Va, siempre, o sea, últimamente recomiendo mucho Hambre de Knut Hamsun. Vale. Yo voy a decir el que digo siempre, que es el que más me ha gustado siempre, que es el de Hernán Cortés, de Salvador de Madariaga. Me encanta, me lo he leído ya como 6 o 7 veces. Lo disfruto cada vez como si fuera nuevo. Vale. Perdón, he dicho Hambre y quería decir Bendición de la Tierra. Hambre es otro de Knut Hamsun, pero Bendición Vale, de la vale. Tierra de Knut Hamsun es el que estaba De pensando. acuerdo. Una peli de corrupción que me recomendéis. Porque hemos estado hablando aquí de corrupción, de Pues varias mira, personas. yo con las pelis soy fatal. Cuando era pequeño, yo me acordaba de todos los fotogramas de las películas. Y te sabía decir el título, los actores. Y ahora es todo lo contrario, no me acuerdo. Pero una serie de corrupción, si te puedo decir, pues la serie sí me acuerdo más, porque son más capítulos y entonces ya me penetran más en la mente. Por supuesto la de The Wire y Boardwalk Empire, que mucha gente no la conoce y me parece un serial. Boardwalk Empire. A mí una peli de De corrupción. corrupción que explica un poco las dinámicas de la policía y además de hecho Samuel, el de Vox, Samuel Vázquez, Sí. es un fan absoluto. Es que es muy buena Es esa un fan serie. absoluto. Es The Wire, es muy buena, ¿eh? La Sí. serie favorita de Obama, para que lo sepas. Ya lo sé, y de cuál le dices. Pero Boardwalk Empire también está muy bien, que es como más de mafia y tal. Yo una peli... No sé, es que tampoco soy muy fan del género, en plan, como de la acción política y tal. Pero bueno, está bien la de The Post, está bien. Vale. La de Post que habla de la guerra de Vietnam, de todos los escándalos con la guerra de Vietnam y la época de McNamara, Kissinger, etc. Está guapa esa peli, Vale. pero sin más. Vale. Ahora, un referente personal y profesional de ambos. ¿En cualquier aspecto? Sí. Personal, mi padre. Sí, es que esa es la... Profesional me va a costar. Porque, claro, yo en mi campo no conozco a grandes personalidades. Pero bueno, que se dediquen a lo mejor a la comunicación. Claro que se dediquen a esto, a este ámbito. No lo sé. Yo dejando muy claro que lo personal lo hemos abarcado cada uno con nuestro padre, ¿vale? Sí. Un referente profesional no
tanto por el trabajo que yo ejerzo, sino como su profesionalidad, he mencionado antes el nombre Mario Conde. O sea, Mario Conde es un tío que a mí me ha inspirado mucho en la manera de acercarte a los negocios, a las relaciones personales, en el trabajo hablo. O sea, ahora, a nivel personal no me parece un ejemplo, que conste, pero sí, a nivel personal, Pues mira, profesional, Mario Conde. yo voy a decir Blas Piñar, porque Blas Piñar fue uno de los que avisó de lo que se venía con la Constitución y nadie le hizo caso, porque ya sabemos cómo se le trataba, pero aparte porque sabía hacer una cosa a la perfección que yo soy incapaz, que es hablar en público. Entonces él era un maestro hablando en público, con la dicción, con el ritmo, con la fuerza, y yo soy incapaz, entonces para mí es un referente, sí, en eso también. Vale. Y la última pregunta del podcast, que es, si pudierais contarme algo que no le hayáis contado a nadie, quizás, y que simplemente por tener este ratito aquí conmigo os sintáis con la confianza de hacerlo, ¿qué me diríais? O sea, ¿relacionado con tal o...? Lo que quieras. Joder, es que... Sobre todo tengo que pensar algo que no haya contado, es que yo hablo mucho y cuento casi todo. O sea, no, sí. Y no soy muy pudoroso porque, o sea, salvo cosas que me haya contado un tercero o que sean secretas y tal. En general no soy muy pudoroso de estas cosas, me gusta hablar y me gusta contar casi todo como es. Pues yo te diría que no es que no lo haya contado nunca, pero lo saben por la gente con la que lo hice. Mi primera borrachera fue muy mayor, fue con 21 o 22 años. Hostias. Vale. Interesante, Interesante, tardío, Tardío. Mira, yo sí voy a contar una que creo... ¿Él no puede decir lo mismo? No, yo no. Yo mi primera borrachera creo que fue como con 13 años o algo así. En las fiestas de un pueblo, lo típico, sí, que la gente te empieza a dar por hacer la gracia de a ver si emborracho al niño, y lo consiguieron, claro. Sí, me emborracharon. Cuando hace unos días Daniel nos entrevistó en el cambio de guardia, nos pidió en la última intervención que fuéramos honestos o que contáramos algo que nunca habíamos contado. Yo, bueno, pues quizá por el momento, por la espontaneidad, dije una chorrada al fin y al cabo, que sinceramente creo que desmerece mucho la charla tan buena que habíamos tenido y esa oportunidad, ¿no?, que nos daba Daniel para ser honestos y para contar algo realmente, bueno, nuestro, profundo. Y le he pedido la oportunidad de enmendar esas palabras, ¿no?, de cambiar esa última intervención, porque creo que hay algo mucho más importante que podría haber dicho y lo he pensado después. Y bueno, Daniel me ha dado esta oportunidad y yo se lo agradezco y quería contaros una pequeña historia. En mayo, hace unos meses, falleció uno de mis mejores amigos, Jorge, en un accidente de tráfico. Es algo que hemos contado en Terra y Nota. Yo creo que el día siguiente hubo un programa en el que yo no estuve, pero mi hermano se ocupó de mandar un recuerdo a Jorge y a su familia. Para mí, bueno, era un amigo muy especial, muy importante en mi vida, y su pérdida fue, como os podéis imaginar, muy dura. Y cuando produjimos el documental Sánchez S.A., yo tenía la idea de meter una pantalla final in memoriam, ¿no?, con la fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento y un homenaje a Jorge en un documental que yo sabía que iba a ser importante y que iba a haber mucha gente. Al final, pues no lo hice porque me dio pudor pedirlo, porque yo no estaba directamente implicado en la producción técnica y estos temas pues los llevo muy por dentro y no me atreví, ¿no? Al final, también al ser una coproducción con Hazte Oír, pues no quería como meter demasiado protagonismo de una cosa tan personal mía. Y la realidad es que luego me he arrepentido mucho cuando vi el estreno en el cine, cuando he visto el estreno en YouTube, cuando veo la cantidad de gente que lo está viendo, pues me arrepiento de no haber dado esa oportunidad a la gente de conocer que queríamos mandar este homenaje a Jorge, que pedíamos una oración por él. Y bueno, ya que no lo hice en su momento y me he arrepentido, pues quería ser sincero, contarlo aquí con Daniel, porque además me he sentido muy a gusto durante la charla y creo que es un lugar estupendo para contarlo. Y también, pues, lo que os decía, pediros esa oración a los que seáis creyentes por él y a los que no, pues simplemente que sepáis eso, que Jorge existió, que era un tío de puta madre y que le echamos mucho de menos. Y ahí queda eso. Así que nada, gracias Daniel por darme la oportunidad y gracias a todos vosotros, pues eso, por acordaros de Jorge y de su familia también, que necesitan mucha fuerza, muchos ánimos y os agradezco las oraciones. Un abrazo enorme. Vale, pues yo os agradezco la sinceridad, el ratito que hemos pasado aquí en este podcast y espero que os vaya bien con el documental y también con el canal de Terra y Nota y la gente que me está viendo en casa, que se suscriba al canal de estos señores porque es la hostia, ¿vale? Bueno, y todos los que hayan entrado para vernos a este y a mí, que se suscriban al Cambio de Guardia. Exacto. Eso es. Así que nada, simplemente daros las gracias por vuestro tiempo, por haber compartido conmigo este espacio y espero que nos sigamos viendo en el futuro. Seguro que sí. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Si te ha gustado la entrevista, dale al like y suscríbete para más contenido. No olvides dejar un comentario con tus propuestas para futuras entrevistas.